auditor, expositor y asesor en control operacional, prevención de riesgos, especialista en implementación y auditor interno en sistemas integrados de gestión, basados en el OSHA 18001, ISO 14001, ISO 9001 y atención de emergencias con materiales peligrosos. Él es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC, tiene un diplomado de especialización en prevención de riesgos laborales en la construcción, en la PUC también, diplomado en dirección de la seguridad industrial, higiene y riesgos ocupacionales, primera edición. También él es especialista en elaboración de planes de seguridad, identificación de peligros y evaluación de riesgos continuos. Listo, especialista, ya lo presenté, puede usted dar inicio ya a lo que es justamente la segunda sesión del curso. Muy buenas noches. Bien, buenas noches con todos. Justo hoy día estoy sin audífonos. Bien, buenas noches con todos. Nuevamente, gracias por estar con nosotros, por seguir, ¿no? A ver, el día de ayer había bastante comentarios, bastantes preguntas que nos han hecho, bastante participación también, y eso es bueno, es grato, saber que dentro de un curso hay ese nivel de participación. Como les comenté ayer, no solamente es un tema de una sola vía, ¿no? La comunicación debe tener dos vías, si no, simplemente yo estaría dando a conocer mi mensaje, ¿no? O dando solamente una difusión, ¿no? O comentando sobre las diapositivas o sobre el material, ¿no? Entonces, de esa manera vamos retroalimentándonos y vamos mejorando, ¿no? Y profundizando un poco más el conocimiento, ¿no? Y la mejor manera de que algo quede grabado en la mente de alguien, ¿no? Cuando lo practica, cuando interactúa con esa información, ¿no? De esta manera recordamos la conversación, recordamos el ejemplo, recordamos la historia. Y es algo muy importante, ¿no? Recuerdo que el año pasado, si no recuerdo, entre el año pasado y el anteaño pasado, dicté un curso de Entrenando al Entrenador, y también vimos bastante sobre este tema, ¿no? Sobre cualidades que debe desarrollar un supervisor de seguridad o un especialista en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y mucho de ellos es esta habilidad, pues, de contar historias, esta habilidad de ponernos en los pies, en los zapatos del compañero de trabajo y de alguna manera lograr sensibilizarnos. Entonces, son situaciones o habilidades blandas que poco a poco también uno va desarrollando y va encontrando. De ahí que les comenté que también un especialista en seguridad también es un poco profesor, un poco psicólogo, un poco policía, un poco abogado, ¿no? Un poco médico, porque de todo, pues, es un mix de habilidades y que uno va desarrollando. Entonces, no es difícil, se lo puedo decir, ¿no? Yo recuerdo cuando era más joven, me daba miedo hablar en público, no me gustaba hablar en público, le corría hablar en público, y poco a poco pues fui entrando a realizarlo, ¿no? Como parte de mi vida. Yo hoy en día me gano la vida y trabajo pues conversando, prácticamente hablando a grupos grandes, tratando de exponer, capacitar, entrenar, sensibilizar, y es bonito, créamelo, cuando uno logra exponer lo que siente, exponer lo que piensa, sus puntos de vista, debatir, ¿no? Sustentar, hablar, explicar, ¿no? Y cuando tiene la información también ayuda bastante, ¿no? Entonces, es importante y es una habilidad también que debemos desarrollar todos nosotros, ¿no? Alguien que verdaderamente es un especialista en seguridad y salud, pues no puede estar callado todo tiempo, ¿no? No puede estar solamente visualizando su entorno, también tiene que interactuar, ¿no? Podemos tener un buen nivel de análisis, podemos tener un buen nivel de observación, ¿no? Una gran diferencia entre ver y observar, ¿no? Nosotros en el área de seguridad y salud observamos, nos acostumbramos a visualizar, describir el entorno. Y esto nos ayuda bastante en las inspecciones de campo, en las inspecciones opinadas, inopinadas, en las observaciones planeadas de tarea, en los ATS, en la elaboración de las matrices IPRC,
en la elaboración de los procedimientos de trabajo, la revisión de los procedimientos de trabajo, en los planes, en los programas de seguridad, ¿no? Nos ayuda bastante, ¿no? Entonces, de esta manera también nos va a ayudar a desarrollarnos, ¿no? Pero personalmente y profesionalmente. Bien, lo que hemos visto el día de ayer, ¿no? Vimos una base normativa respecto a la ley 29783, ¿no? Hablamos que fue promulgada el 20 de agosto del año 2011, un año después fue promulgada el reglamento de la ley, ¿no? La ley nos decía qué hacer y el reglamento cómo hacerlo. Dentro de los ítems principales que contempla la ley y su reglamento están pues las obligaciones del trabajador, del empleador, ¿no? Sus deberes, también están pues algunas pautas en torno a las capacitaciones, el deber de prevención, la primacía de la realidad y diferentes situaciones que son parte del empleador, ¿no? Que debe proteger, cuidar, salvaguardar. También hablamos sobre los documentos que debe exhibir un sistema de gestión, ¿no? Entonces ya la ley nos pide implementemos un sistema integrado de gestión, ¿no? Ya nos va a auditar en base a ese sistema integrado. Entonces, elaboración de gestión, sino también ya tiene una pequeña estructura y también nos da unos formatos referenciales, ¿no? No nos dice que sean referenciales en el punto de vista que yo lo quiero o no lo uso, sino referencial para yo, referenciales en el sentido de yo utilizarlo como un modelo, ¿no? Como una referencia. Y a la hora de decir que es lo mínimo que deben tener. Entonces es obligatorio también tener o cumplir con ciertas recomendaciones o puntos mínimos, como por ejemplo el membrete, ¿no? El membrete de la empresa con su razón social, ¿no? Su RUC y su actividad económica. Y de esa manera podemos ir armando un documento. Bien, también hablamos sobre el IPRC, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ahí nos hicieron algunas preguntas respecto al hipercontinuo, al ATS, ¿no? Vimos también el tema del ATS para labores que no son rutinarias, que no tienen una gestión de cambio, ¿no? En el caso de la minería. Entonces, hemos visto bastantes puntos en base a las preguntas que ustedes se han hecho y también respecto a la ley al tema formativo en base a la legislación. Bien, entonces hoy día terminamos con la 29783, terminamos con la legislación y empezamos con alto riesgo, que es lo más importante, tener todo, en un aspecto técnico. Bien, entonces, un punto antes de seguir, quisiera poner una pausa acá y comentarles lo que vimos la reunión pasada, lo que les comenté, les había dicho que les iba a mostrar, ¿no? Respecto, ¿no? Respecto a las normativas o a los boletines de accidentes de trabajo del ministerio, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ir entendiendo y sustentando, como me decía un antiguo profesor mío, ¿no? Hay que sustentar lo que decimos. De esta manera también vamos a poder debatir y explicar. Bien, este es el boletín de accidentes de accidentes laborales. Voy a ponerlo acá en modo pantalla completa. ¿Ya? ¿Correcto? Ya, no, creo que así no se visualiza muy bien. Creo que de esta manera. Ya. Este es un boletín. Estos boletines son publicados en el ministerio, en la página del MINTRA. Ya se llama Notificaciones de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales. Es un boletín estadístico mensual a nivel nacional. Ya me imagino que muchos profesionales, muchos colegas lo usan para sus capacitaciones, para tener una idea. No necesariamente, pero sí nos ayuda de alguna manera para saber cómo va orientada la realidad en SCT a nivel nacional. ¿Correcto? Todos los sectores económicos están acá y todos los accidentes laborales reportados al nivel del ministerio. ¿Ya? Y la SUNAFI, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Tiene bastante cuadros, son prácticamente 49 páginas, ¿no? Pero lo más importante son estos dos cuadritos que son los principales. Si nos damos cuenta, el reporte es de octubre, ya es de octubre del año 2021, es lo último que han publicado, noviembre ni diciembre todavía no se publica,
¿Perdón? Ingeniero Carlos, ¿no logra escuchar? Perdón, te escucho. Sí, dime. Sí, su audio se ¿Aló? está ¿Te escucho? intercortando. ¿Tiene acceso a internet de forma cableada? Sí, te escucho. Estadísticas del mes de octubre. Podemos ver que accidentes laborales en el año pasado, el 2021, ¿no? Podemos ver 2.199 accidentes laborales. Si lo contrastamos con el año 2020, podemos ver que en el mes de octubre hubieron 2.856 accidentes laborales a nivel nacional, ¿no? El pico más alto que ha habido en este lapso de años, podemos darnos cuenta que ha sido en febrero del 2020, 3.229 accidentes laborales, ¿no? Entonces, es un poco, solamente ha bajado en la desaceleración económica por concepto de la pandemia del COVID-19, ¿no? Podemos darnos cuenta en los meses de abril, mayo y junio que hubo una desaceleración económica, pararon algunas actividades, algunas empresas detuvieron sus actividades, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces ahí pues hubo una disminución en los accidentes laborales, ¿no? Si, sin embargo, han seguido habiendo accidentes laborales. Entonces, ahí tenemos ¿qué hemos hecho? Prácticamente, si nos paramos de producir, han bajado un poco los accidentes. Ahora vamos a ver los muertos, los accidentes fatales. Si vemos los accidentes fatales que han habido, tenemos picos de 38. Si dan cuenta, en el mes de junio del año 2021, 38 accidentes fatales, 35 en el mes de agosto, 32 en octubre. También cuando hubo de la desaceleración económica por el concepto del COVID-19, también separaron actividades, no se desarrollaron algunas actividades económicas, sin embargo hubieron 4, 6 y 5 muertos reportados a nivel nacional. O sea, ¿qué quiere decir? Que pararon las actividades, pero también siguieron habiendo accidentes fatales. Entonces, es lo que yo les estaba comentando el día de ayer. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué vamos a hacer nosotros para mejorar y revertir estas estadísticas? Estas tendencias se repiten mes a mes, ¿no? Podemos ver inclusive hasta las actividades económicas, suprimido por parte por región Ingeniero Carlos. país, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Entre parte del cuerpo afectada, incidentes o accidentes, elemento que lo realiza, ¿no? Acá podemos sí, te escucho. Sí, el audio, no sé te escucho. No puede cablear el internet porque sí se está intercortando. Ya, a ver, bien, sí, a veces es un poco de problema con la red en esta área. Bien, bueno, como pueden ver acá en las estadísticas, ¿no? Sí, tenemos 2.261 accidentes, ¿no? Entre accidentes mortales, 13 de este mes de octubre del año pasado, accidentes de trabajo, 2.000, incidentes peligrosos, 41, y también hay una leve, pero también hay enfermedades ocupacionales, ¿no? También se están reportando. Eso es bueno también, ¿no? Porque hay enfermedades que deberían darse. También hay categorías ocupacionales, ¿no? Si se pueden dar cuenta, ¿no? Dentro de los accidentes de trabajo, pues, hay gran cantidad de personal que, por ejemplo, se accidenta como operarios, ¿no? O los empleados, ¿no? Personal que tal vez tiene más formación o tiene otros rubros o otros campos de acción, también se accidentan. Y más que un simple obrero o más que un simple oficial, inclusive, ¿no? En el aspecto jerárquico, en lo que concierne a lo que es construcción, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, vemos por accidentes de trabajo por sexo, ¿no? Obviamente, bueno, más van a haber varones que damas que se accidenten, ¿no? Luego también tenemos por forma de accidente, si nos damos cuenta, vamos a ver rápidamente los puntos más altos que tenemos, ¿no? Tenemos 295 en ese mes, que corresponde a golpes con objetos, ¿no? Luego también tenemos 272 esfuerzos físicos, faltos movimientos, tenemos caídas de personas a nivel, tropezones. ¿Cuántas veces han habido caídas a nivel? Hay un montón. Es más, no se reportan muchos de los accidentes por caídas a nivel. Ah, buena pregunta, Yuri. Correcto, vamos a hablar. Un accidente es un evento fortuito no deseado que genera un daño por consecuencia de una falla o un error.
Entonces es un accidente, ¿no? Yo no lo deseo, sucede y me genera un daño. En el caso de un incidente es un evento que no genera daño, no genera pérdida, ¿correcto? No sé si varias veces ustedes a veces van a cruzar la pista, pasa un vehículo y el vehículo les toca el claxon y no los atropella, pero casi los atropella. Entonces ahí tenemos un incidente. A veces alguien está caminando y se resbala, ¿no? Y no se cae, simplemente se resbala, pierde el equilibrio, se desplaza su centro de gravedad y en ese caso estamos hablando de un incidente, no cayó, ¿no? Otras personas, por ejemplo, pueden trastabiquear con alguna esquina, se tropieza con un filo, un borde, un desnivel o un objeto en el suelo, no se cae, trastabiquea, pero no cae, ¿no? Otros casos puede haber alguien que casi se golpea o casi se le cae el celular. ¿Cuántas veces a nosotros casi se nos ha caído el celular o una cuchara mientras comemos o un lapicero y lo hemos agarrado en el aire, ¿no? O una caja o un florero o un vaso de vidrio. ¿Cuántas veces casi se nos ha caído y lo hemos cogido prácticamente en el aire o en el borde? Entonces, estos casi son llamados incidentes. Si nosotros recordamos la famosa pirámide de Frank Bird, ¿quién era Frank Bird? Frank Bird fue un estadista norteamericano que trabajó pues analizando los accidentes de una empresa de seguros y sacó una proporción entre los accidentes y los incidentes. Y se dio cuenta que detrás de un accidente había muchos incidentes que lo habían ocasionado. ¿Qué quiere decir? O me explico mejor, que para que haya un accidente, antes han habido muchos incidentes similares. Para que alguien se caiga con un borde en una esquina o se tropiece y caiga al suelo y se golpee o se dañe, quiere decir que han habido anteriormente a ese evento muchos eventos en los cuales alguien casi se ha caído. Y estos eventos van sumando, ¿en qué cosa? En recurrencia. Entonces, por eso de que viene la idea o la óptica de una pirámide. Si en la base se llenan muchos incidentes, esos incidentes en algún momento se van a convertir ¿en qué? En un accidente. Entonces, de esta manera nosotros trabajamos en el área preventiva, ¿no? En el área de prevención de riesgos, en el área de prevención, de prever o anticiparse. Nosotros trabajamos ¿cómo? Solucionando, reportando y controlando la ocurrencia de accidentes en base a ¿qué? A los incidentes. Entonces, todo incidente debe ser reportado, todo incidente debe ser investigado y solucionado en su raíz para evitar que este incidente se convierta en accidente. Por ejemplo, se reportan goteras en el suelo que generan charcos. Entonces, si las personas se resbalan, entonces yo reporto que hay una superficie resbalosa y aplico una medida de control, ¿no? Sugiero una medida de control o mitigante para eliminar esa acción, ¿no? Esa situación o esa condición. De esta manera voy a evitar que mañana más tarde se resbale y se caiga. Entonces estoy solucionando la condición insegura en base a ¿dónde? Al incidente, evitando el incidente. Si nosotros somos muy reactivos, esperamos que nos pase algo para recién reaccionar, entonces prácticamente estaríamos siendo, pues, no estaríamos siendo personas preventivas, estaríamos siendo personas reactivas. Esperaremos que alguien se caiga para recién limpiar el suelo, esperaremos que alguien se tropiece para recién hacer limpieza o ordenar el área, esperaremos que alguien tenga una descarga eléctrica para recién revisar mis instalaciones eléctricas, esperaría que alguien se caiga para recién pues capacitar en primeros auxilios, en trabajos en altura, ¿no? En mi caso, por ejemplo, muchas veces yo he dado capacitaciones de primeros auxilios, he dado capacitaciones de evacuación, he dado capacitaciones de lucha contra incendios, ¿no? Yo he sido bombero rescatista por muchos años, en mi juventud. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que cuando había un sismo en Lima, me llamaban para dar capacitaciones de evacuación. Y recién hacíamos simulacros, hacíamos capacitación, formación de brigadistas, cuando recién había habido un sismo, ¿no? Había un incendio en Lima, como el incendio de Mesa Redonda, como el incendio de la Galería Nicolini, como los incendios grandes que han habido en Lima, ¿no? Y recién, pues, cuando sucedía esa situación, o la deflagración del camión de gas, ¿no? En Villa El Salvador, en Lima, donde varias personas, pues, fallecieron, alrededor de 30 personas fallecieron quemadas. Entonces, ahí recién, pues, Carlos, hay que dar capacitaciones de lucha contra incendios, ¿no? Cuando ya había pasado algo.
Entonces, muchas veces la sociedad la tenemos de esta manera. Somos muy reactivos. ¿Dónde debemos trabajar nosotros? En los incidentes. Entonces, esta información nos ayuda para saber cómo marca la tendencia, ¿no? Ahí podemos ver hasta la parte del cuerpo más dañada, ¿no? Y eso se repite todos los meses, la parte del cuerpo lesionada. Todos los meses, si pueden bajar todos los anuarios, van a darse cuenta que siempre se va a repetir lo mismo. Tenemos 327, correcto, 364. 327, dedos de la mano. Siempre. ¿Cuál es el siguiente? 207, ojos. Siempre vamos a encontrar los dedos de la mano como target principal a los accidentes laborales. La mano es la principal parte del cuerpo que se daña y los ojos son la segunda, porque es la parte que entra en contacto con las herramientas, con los materiales, con las personas, con los equipos, con el medio ambiente. Las manos es lo primero que nosotros controlamos para poder interactuar con el entorno. Bien, entonces, de esta manera vamos a ir aprendiendo un poquito sobre cómo es la situación nacional, los sectores económicos, tanto minería como construcción, hidrocarburos, todos tienen participación, inclusive minería, siendo uno de los sectores económicos más reglamentados, ¿no? O donde más se ha aplicado controles, ¿no? Verdaderamente les puedo decir que las estadísticas a todos les afectan, a todos los sectores económicos. ¿Por qué? Porque de nada me sirve tener implementado un sistema de gestión, ser certificado, de nada me sirve tener personal, de personal muy bien preparado, si no tengo un programa que caiga en el terreno, un programa que se conjugue, o un sistema de gestión que se conjugue en el terreno, en el campo, que esa documentación llegue al trabajador. Nos preocupamos muchas veces, el personal de gestión, de cumplir con la ley, de cumplir con los documentos, pero no se los llevamos a los trabajadores. Hemos visto, por ejemplo, documentación que debe exhibir el empleador, matriz y per se. ¿Cuántos trabajadores, disculpen, han revisado su matriz y per se acá, en una empresa? El empleador se les ha mostrado. ¿Cuántos? A veces es difícil, no se logra hacer eso. Fírmame acá y listo, empieza a trabajar, ¿no? Pero no se toman acciones preventivas, ¿no? Justo como veníamos hablando. Entonces, es importante que nosotros salgamos de este curso con una sola premisa, con una sola idea, que yo debo ser preventivo, anticiparme, apostar al futuro. Bien lo dijo Kofi Annan, el ex secretario de las Naciones Unidas, ¿no? Los beneficios de la seguridad no son tangibles. Los beneficios de la seguridad están en el futuro lejano. Los beneficios de la seguridad están ¿dónde? En los accidentes que no suscitaron. Entonces, yo como un empresario, si yo, Carlos Vaca, fuese un empresario, el empresario está acostumbrado a invertir y a ganar una utilidad de lo que invierte, ¿no? Invierte, entonces tengo una empresa constructora, entonces contrato personal para que me reporte una ganancia, compro materiales para que trabajen con esos materiales y ganen, y yo pueda cobrar, ¿no? Pueda valorizar mi trabajo, ¿no? Compro herramientas, compro equipos, contrato personal, contrato supervisores, contrato profesionales, compro computadoras, compro camionetas, compro camiones, mixer, compro herramientas, compro una grúa o alquilo una grúa, me compro maquinaria pesada. Entonces, todas estas son una inversión para mí y yo lo recupero, porque soy un empresario, porque yo trabajo así, invierto y recupero, ¿no? Invierto y gano una utilidad. Ahora, en la seguridad, ¿no? Tengo mi personal, los capacito 2 horas, ¿ya? Les pongo EPP a cada uno, les compro su equipo de protección personal. Les saco su seguro complementario para trabajo de riesgo, su SCTR, a toditos. Listo, ¿y dónde está mi ganancia? ¿Dónde está mi ganancia? Ya, te puse tu casco, ¿mi ganancia dónde está? Ya, invertí en el casco, invertí en los guantes, en los lentes, en los arneses, ¿ya dónde está mi ganancia? Te capacité 3, 4 horas, ya, ¿mi ganancia dónde está? ¿Dónde he ganado ahí? No he ganado nada. Entonces, esa es la mentalidad que tiene mucho empresario, ¿no? Muchas veces tienen la costumbre o tienen la idea, sería el hábito, ¿no? La idea, la formación de que, bueno, invierten y ganan, pero los beneficios de la seguridad no son tangibles, no son inmediatos. Los beneficios de la seguridad están en evitar accidentes, en evitar pérdidas.
¿no? Yo les comenté que hace tiempo participé en una investigación de un accidente por un accidente fatal. Me contrataron en una empresa porque habían tenido un accidente fatal y para poder hacer el descargo con la SUNAFIL, y pude ver cómo es la sanción, cómo son las multas y sanciones graves a una empresa. Prácticamente una empresa mediana, más o menos la pueden hacer quebrar con un accidente fatal, porque tantas son las multas y luego se vienen los procesos, las indemnizaciones y el artículo 168 del Código Penal, y verdaderamente la pueden hacer quebrar a una empresa dando de utilidad pues, más de 2 millones de soles, 3 millones de soles de la nada que tiene que pagar. Entonces, sí es muy delicado este aspecto y debemos mejorar nosotros. Si queremos o buscamos un camino de profesionales que queremos ser, queremos llegar a ser, entonces sí debemos invertir no solamente en nuestro conocimiento, sino también en nuestros valores, en nuestro análisis, ¿no? En nuestra capacidad de llegada con las personas, en nuestra capacidad de evaluación, de capacitación, de formación, de entrenamiento, las capacidades, habilidades blandas que podamos tener y también habilidades analíticas, conocimiento de la normativa. Debemos invertir en nuestras capacidades y de esta manera vamos a ganar más profesionalismo y vamos a evitar pues accidentes. Vamos a ser útiles a la sociedad. ¿Qué es lo que buscamos? Cambiar, ¿no? Una vez hay quienes dicen que el profesional de seguridad y salud es una especie en peligro de extinción. Nuestro trabajo es quedarnos sin trabajo, ¿no? Mejorar tanto que el propio trabajador se cuide a sí mismo, cumpla sus normas, cumpla sus protocolos, cumpla sus procedimientos y no necesite de un profesional para poder cuidarse. Pero mientras siga necesitando de un profesional, mientras no siga siendo responsable, no siga siendo pues analítico en sus actividades, entonces van a seguir necesitando un área de seguridad y salud que lo indique, que lo vigile, que lo asesore y que le facilite las herramientas necesarias para evitar las pérdidas. Porque al fin y al cabo, al final de todo, quien queda mal es la empresa con su imagen. Tiene un accidente laboral, un accidente fatal, o tiene un derrame, un accidente, un daño al medio ambiente, como por ejemplo ha pasado ahora con Repsol, ¿no? Tiene una crisis. La imagen de Repsol está mal, ha perdido. Ha cometido un accidente, claro, ha sido un accidente porque ha sido una pérdida, un daño, ¿no? No deseado, ¿no? Fortuito, ha sido una falla, un error, un derrame de hidrocarburo en un cuerpo de agua, ¿no? Ahí al mar ha contaminado. Entonces ha sido un error que ha cometido y está pues con su imagen ha quedado mal. Entonces una empresa no solamente se juega dinero en un accidente, también se juega su imagen. Y la imagen de una empresa es crítica. ¿Cuántas empresas constructoras han sido mal vistas por temas de corrupción? Y estas empresas también pues han perdido su imagen. Y muchas de ellas han tenido que cambiar de nombre, cambiar de razón social, porque la imagen estaba demasiado deteriorada. Entonces también es algo importante, también el cuidado. La seguridad también ve eso. La seguridad y salud también verifica o cuida la imagen de la empresa. Porque una pérdida para la empresa pues también una pérdida de imagen, ¿no? Bien. Luego tenemos las obligaciones, ¿no? Relacionadas con los contratistas, subcontratistas, como lo hemos visto ayer, según la 29.183, ¿no? Bien lo dice, en caso de incumplimiento de las obligaciones referidas en la preservación de la seguridad y salud en el trabajo, ya como empresa debo cuidar a mis trabajadores y no lo hago, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que puedan generarse de una empresa tercera o un contratista, ¿no? La entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que se cometan en el incumplimiento de las obligaciones de garantizar la seguridad de trabajadores, prestadores de servicios, personal bajo modalidades formativas, trabajadores de contratistas, subcontratistas, personal de intermediación, inclusive visitantes y usuarios. Entonces, si yo soy la empresa principal, soy responsable de todo lo que suceda dentro de mis instalaciones, así sea un visitante, así sea un proveedor, un contratista, un tercero. No, que se accidentó, se cayó, se volteó, se golpeó el carro, el señor se quemó. No es mi empresa, él no es de mi planilla, arréglalo. No. Está dentro de mis instalaciones, yo le he contratado, hay un vínculo conmigo, yo soy responsable también. A mí también me van a auditar. Entonces, de ahí que varias veces me han preguntado, pero Carlos, ¿qué sucede con mis terceros? ¿Cómo los controlo? Y creo que es lo que hablamos el día de ayer, ¿no? Con mi manual de contratistas, lo hago en cumplimiento de la 29.183, les hago una auditoría, les solicito que cumplan con el artículo 32 y el artículo 33 como mínimo de la 005, les pido su formato, su IPRC, sus formatos, con su logotipo, con su membrete,
Le pido que tengan sus exámenes médicos ocupacionales, que me reporte sus accidentes, o sea, lo audito para verificar que él cumple con la ley, porque cuando a mí me auditen, a mí me pueden pedir documentación de mi tercero para ver si es que yo estoy controlándolo. Y si tiene un accidente y no hay controles, yo también soy responsable, porque he permitido que la empresa ingrese sin ningún tipo de control. Entonces, hay bastantes responsabilidades en este aspecto. Bien, recomendaciones con terceros, reforzar los mecanismos de fiscalización y contratación en SCT. Cuando vayamos a trabajar con un tercero, participemos en el área de contratos, ¿no? Hablemos con el área de contratos, digámosle que hay un cumplimiento legal en materia de SCT, que también debe evidenciar el tercero, y que agregue una cláusula en base al cumplimiento de la ley, nada más, en seguridad y salud, ¿no? Terceros, cumplir los requisitos legales de tercerización e intermediación. Elaborar un compromiso del tercero a fin de que cumpla con los estándares de SCT de la empresa. Debe tener un propio sistema de seguridad y salud. Terceros, es toda persona que esté en el centro de trabajo, personal de contratistas, servicios, concesionarios, visitantes, usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, debemos exigirle que cumplan con la normativa en ley de SCT también, ¿no? Luego también tenemos la adecuación del trabajador al puesto de trabajo, nos indica la ley 29.183, los trabajadores tienen derecho a ser transferidos de puesto de trabajo en el caso de un accidente laboral o una enfermedad ocupacional, ¿no? A otro que implique menos riesgo para su seguridad o salud, sin menoscabo de su remuneración o categoría, ¿no? Si se accidenta y necesita una reubicación, entonces en este caso pues tiene derecho a ser transferido o reubicado. Claro está que en esta nueva actividad también hay que capacitarlo, ¿no? En el nuevo IPRC, hay que capacitarlo en los procedimientos de trabajo también. Bien, luego tenemos, bueno, el artículo 168A, como ya les había comentado, ¿no? El que no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad poniendo en riesgo su vida, su salud o su integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años, ¿no? Y en el caso de accidentes de trabajo con consecuencias de muerte o lesiones graves para trabajadores o terceros, la pena no será menor de 5 años ni mayor de 10 años, ¿no? Entonces es la que teníamos anteriormente en la 29.783, que luego fue cambiada en la 30.222, donde fue bajada la pena privativa de libertad. Ahí tenemos los 3 tipos de responsabilidades: responsabilidad administrativa, una multa; responsabilidad civil, una indemnización; y una responsabilidad penal, ¿no? En este caso ahí tenemos un variable, usualmente en el Poder Judicial, un proceso penal, ¿no? Bien, otras novedades del reglamento, bueno, tenemos información del empleador de los accidentes de trabajo, ¿no? Respecto a las informaciones por accidentes al ministerio. Bien, el porqué de las inspecciones, y vamos al programa de seguridad y salud en el trabajo. Como ya les había comentado, la ley 29.783 y su reglamento nos pide que tengamos un prototipo de SCT, un prototipo de sistema de gestión. Ya lo vayamos manejando ya si voy a certificar o no con el cumplimiento de la ley, ya evidencio un sistema de gestión. Ahí tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo 005, como ya les había mostrado, el artículo 32, que tiene la política, el reglamento, la identificación de peligros, el mapa de riesgo, la planificación de la actividad preventiva y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos en el artículo 33 del Decreto Supremo 005, tenemos cuáles son los documentos obligatorios, que en este caso son 8 registros obligatorios. Letra A, registro de accidentes de trabajo. Letra B, registro de exámenes médicos ocupacionales. Letra C, registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, factores de riesgo disergonómico. Literal D, registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Literal E, registro de estadísticas de seguridad y salud. Literal F, registro de equipos de seguridad o emergencia. Literal G, registro de inducción, capacitación, entrenamiento. Y literal H, registro de auditorías. Entonces, esta documentación, ¿dónde figura? En la resolución ministerial 050-2013-TR, formatos referenciales, ¿no? Entonces ya los había comentado. Bien, entonces, ahora pasamos a trabajos de alto riesgo, ¿ya? Dentro de los materiales que se han proporcionado están la RM050, están sus 3 anexos, está la ley 29.183 y está el Decreto Supremo 005-2012. Pueden revisar, dar una chequeadita y también ir empapándose un poco de esto. Bien, vamos a hablar sobre los trabajos de alto riesgo. Como el día de ayer hablamos un poquito de peligro-riesgo, yo creo que ya teníamos la idea un poquito más clara, vamos a darnos cuenta que los trabajos de alto riesgo son aquellos trabajos cuya valoración de riesgo es elevada,
hay un alto potencial de daño a la persona donde es posible o probablemente que haya un riesgo de muerte dentro de las actividades. Son actividades con alto grado de muerte o de alto grado de daño que puedan suscitarse a la persona, ¿correcto? Ahora, estos trabajos de alto riesgo están reglamentados en la OSHA. ¿Qué cosa es la OSHA? Es la Occupational Safety and Health Administration, es la Administración Americana de Seguridad y Salud. Ahora, ¿qué tiene que ver un ente americano? Sí, prácticamente toda la normativa y normas técnicas, normas de seguridad y salud que nosotros utilizamos acá en el Perú, las normas peruanas, están muchas de ellas basadas en normas internacionales. Una de ellas son las normas norteamericanas, como en el caso de la OSHA. E inclusive las normas americanas también se toman bastante de las normativas europeas, que tienen muchos más años de vigencia. Entonces, no es novedad, nosotros utilizamos bastantes normativas internacionales. Para muestra, un botón. Si yo tengo un operador de grúa, revisen a cualquier operador de grúa que ustedes tengan y pídanle su certificado de operador. El certificado de operador de grúa está emitido por una empresa que debe estar certificada por la ANSI y por la ASME, la Asociación de Ingenieros Mecánicos de Estados Unidos. Entonces, de esa manera, solamente estas empresas que están reglamentadas e inscritas pueden certificar a los operadores de grúa. ¿Correcto? Si se dan cuenta, ¿no? Es más, los EPPs, los equipos de protección personal, encuentran bajo el estándar del ANSI. ¿Qué cosa es ANSI? American National Standard Institute. Es el Instituto Norteamericano de Estandarización. Vemos nuestros lentes de seguridad, en una esquina dicen ANSI Z87.1, vemos nuestros guantes de seguridad, nuestro calzado de seguridad, nuestro casco de seguridad, y todo tiene grabado una normativa, una estandarización. ¿Por qué? ¿Por qué el EPP debe ser estandarizado? ¿Por qué el EPP debe ser normado? Porque el equipo de protección personal pues debe tener ciertas pautas, ciertos usos, ciertas pruebas de laboratorio, torsión, compresión, presión, punción, ¿no? Aumentos de temperatura, inducción eléctrica, le hacen al mismo EPP y tiene un certificado, una validez, tiene un valor, una resistencia. Entonces es importante, casualmente, por esto, que el EPP tenga estos valores. Bien, ahora hablamos de alto riesgo. Entonces la OSHA, ¿qué cosa nos dice? La OSHA nos dice que toda actividad de alto riesgo debe tener siempre un plan, o debe ser ejecutado con un plan. ¿Qué cosa debe contener este plan? Este plan debe contener cómo se va a hacer el trabajo, cómo se va a controlar el riesgo, ¿no? Para poder evitar el riesgo a los trabajadores, ¿no? Y también te va a indicar, debe tener también un plan, y en el plan también debe estar contemplado el rescate. En el caso de que hay una emergencia, ¿cómo se va a rescatar a la persona? ¿Cómo se va a poder evitar que esta persona pues sufra en el caso de que haya un accidente o una emergencia? Por ejemplo, si estoy haciendo trabajos en altura y el trabajador se queda suspendido, colgado, se ha caído y el arnés ha funcionado y se ha quedado suspendido, ¿cómo lo rescato? ¿Cómo lo recupero? En el caso de un trabajo en caliente, el amago de incendio, en el caso de un espacio confinado, si el trabajador se sofoca, pierde el sentido, o se cae o se lesiona, ¿cómo lo saco del espacio confinado? Entonces, toda esta información, ¿no? En una excavación, por ejemplo, si hay un derrumbe, ¿no? O cuál es el sostenimiento de la excavación. Al fin y al cabo, todas estas recomendaciones que están por parte de seguridad y salud, pues, deben estar en un documento. Y este documento se llama plan. Ahora, ¿nosotros hacemos un plan acá? Claro que hacemos un plan. Acá en el Perú ha cambiado de nombre. Acá en el Perú lo utilizamos el PETAR. ¿Qué cosa es el PETAR? Permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Entonces nosotros no hacemos el plan que nos pide la OSHA, hacemos un PETAR, que es un permiso. En el PETAR tiene consignado lo mismo que nos pide la OSHA. También tiene el plan, quiénes lo van a hacer, cómo lo van a hacer, cuáles son los controles que van a aplicar, ¿no? Y cuáles son las medidas en caso de emergencia. ¿Cuál es el problema que se da muchas veces? Que todos nosotros, o muchos profesionales, nos hemos mecanizado con el PETAR. Lo llenamos como si fuera un checklist, así de simple. Sí, pum, y pensamos que todas las actividades de alto riesgo son iguales una de otra. Que un trabajo en altura aplico un PETAR, luego con ese PETAR hago otro trabajo en altura, luego con ese mismo PETAR hago otro trabajo, o me sirve para hacer otro trabajo. No.
Cada trabajo de alto riesgo es independiente uno de otro y necesita un petar diferente, un plan diferente para controlar y para poder hacer el trabajo de una manera segura. Ese es un tip muy importante y más que tip, es una alerta que debemos mejorar. Debemos revisar la documentación, revisar la actividad que se va a realizar, ¿no? Revisarla adecuadamente y ver un programa que se adecue a esta actividad sin exponer, ¿no? Y que esté controlado todo mediante un documento diferente, sea cual sea la actividad. Si es a altura, exclusivamente para ese trabajo en altura, ¿correcto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Un plan o un permiso de trabajo. Bien, los trabajos de alto riesgo más conocidos, podemos llamarlos, ¿no? Los más recomendables, que claro está, siempre van a salir del IPRC, los trabajos que tengan un mayor riesgo de daño a la persona. Entonces, por ejemplo, tenemos trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, excavaciones, trabajos en altura, trabajos eléctricos o de alta tensión. En este caso de la olla tenemos control de energías peligrosas, así es llamado. El bloqueo etiquetado en la olla se llama control de energías. Luego tenemos trabajos de instalaciones, operación con manejo de equipos y materiales radioactivos y otros trabajos valorizados como alto riesgo en el IPRC. Bien. Entonces vamos a hablar sobre el primero, que es trabajos en caliente. Acá hay un ítem muy importante. Un trabajo en caliente no solamente vamos a pensar que es un trabajo que genere chispas. Ojo, un trabajo en caliente no necesita generar llama abierta o chispas, ¿no? Un trabajo en caliente con tal que genere fricción y genere calor, un foco térmico, ya es un trabajo en caliente. El arenado es un trabajo en caliente. El desbaste con una circular para desbastar concreto, no estoy generando chispas, ni cortando, ni soldando, pero estoy generando calor. Entonces, es un trabajo en caliente. ¿Por qué? Porque recordemos triángulo de fuego, ¿no? Teoría de fuego básica para lo que es lucha contra incendios. Para que haya un fuego deben haber 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Tenemos un combustible, el calor y el oxígeno. ¿Oxígeno hay en todos lados? Sí, en gran cantidad de lugares hay oxígeno. ¿Material combustible hay en todos lados? Claro, todo lo que pueda arder. Nuestra ropa, nuestro cabello, el entorno, los elementos y muchos materiales que están en el área de trabajo. ¿Qué solamente falta para que haya un fuego? Calor. Y este calor lo aporta el trabajo en caliente. Entonces, prácticamente tenemos un riesgo de incendio o fuego dentro del trabajo. Entonces, hay alto riesgo. ¿Correcto? ¿Qué cosa nos dice la definición? Un trabajo en caliente es todo aquel que involucra soldadura, oxicorte o una actividad que genere llama abierta, chispas o desprendimiento de calor, que puedan entrar en contacto con materiales combustibles o inflamables, ¿no? Que genere también desprendimiento de calor, no necesariamente chispas, sino calor, nada más. Bien, ahí tenemos cuál es una normativa internacional que lo reglamenta. Podemos hablar de la NFPA, de la National Fire Protection Association, en este caso la 51B, para los trabajos de soldadura. Entonces, ¿qué cosa es la NFPA? Es la Asociación Americana de es la National de Protección de Fuego, ¿no? En el caso de protección, en el caso que haya incendios. En la NFPA se reglamenta, por ejemplo, los equipos de extinción, los equipos de extintores de fuego, están también los equipos de los extintores, los rociadores, ¿no? Los gabinetes contra incendio, ¿no? Las mangas contra incendio, las botoneras de sistemas de alarma contra incendio, las bombas contra incendio, todo esto está reglamentado en la NFPA, ¿correcto? Como lo define la NFPA 51B, los trabajos en caliente refieren a cualquier trabajo que incluya quema, soldadura o una operación similar capaz de iniciar incendios o explosiones. No es simplemente trabajo que incluye llamas. Después de todo, no se necesita de una llama para generar calor. Se considera actividades de trabajo en caliente, actividades tales como perforación, soldadura, roscado, molienda, tratamiento en caliente, pulido, descongelamiento de tuberías, limpieza con abrasivos y por lo general denominado pulido con arena. Entonces, actividades que generen calor son consideradas trabajos en caliente. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos diferentes actividades, como por ejemplo la perforación, ¿no? Perforación de diamantina, perforación de concreto, genera calor, fricción, ¿no? La soldadura, el roscado, por ejemplo, de las tuberías también genera fricción,
¿no? Sale la tubería caliente y en contacto con algún combustible puede generar fuego. Bien, entonces es una norma interesante. ¿Cuáles son las recomendaciones respecto a los trabajos en caliente? Bueno, llevar un curso de capacitación del trabajo en caliente. Para cualquier trabajo en caliente, fuera de talleres, se debe obtener un permiso escrito. Entonces, el PETAR, el que ya nosotros llamamos, y en la OSHA llaman Plan de Seguridad, ¿no? Para el trabajo de alto riesgo. Contar con un observador contra incendios cada vez que haya un trabajo en caliente. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo el trabajo en caliente, entonces tengo un amago de incendio, yo mismo no te voy a tener tiempo para ir a traer el extintor. Entonces, ¿qué cosa necesito? Que alguien esté a mi costado con el extintor listo para poderlo utilizar en el caso se requiera. ¿Correcto? Entonces, de esta manera vamos a ver controlar, ¿no? Y ser más preventivos. Bien, realicen la inspección de los equipos antes de iniciar el trabajo, inspeccionar visualmente el área de trabajo después de que haya terminado la tarea, ¿no? Obviamente el vigía debe quedarse después de hacer el trabajo del caliente, porque el vigía puede revisar que ha caído alguna chispa, algo, y se puede generar un fuego dentro de cualquier elemento combustible en la actividad que se ha venido realizando, ¿no? Inspeccionar visualmente el área de trabajo después que haya sido finalizada la tarea, conocer el uso, ubicación de los extintores, el uso de EPP apropiado, ¿no? En este caso, y completo para las tareas. El ambiente cerrado se debe disponer de extractores de humo y buena ventilación, ¿no? Entonces, luego tenemos en máquinas soldaduras, deben tener pues, una línea a tierra y los cables sin exponer al conductor, ¿no? Entonces, ahora hablamos, por ejemplo, este es en el caso de los trabajos en caliente. Si voy a utilizar un vigía de fuego, debe ser viento a favor, ¿no? Debo colocar, pues, debo conocer mis extintores. Los extintores ya deben haber estado inspeccionados, verificados mensualmente, por eso deben tener una tarjeta de inspección. ¿Por qué? Porque durante una emergencia no me va a dar tiempo de ir y traer el extintor, no me va a dar tiempo. Entonces ya debo tener el extintor listo, preparado, inspeccionado para poderlo utilizar. Bien, luego pasamos a espacios confinados. Los espacios confinados son actividades que se realizan dentro de áreas lo suficientemente grandes para que ingrese una persona. Ahora, los espacios confinados deben cumplir con 3 características como mínimo. 3 características. ¿Cuáles son? Número 1, no está diseñado para que sea ocupado por una persona por mucho tiempo, de manera natural. O sea, un tanque puede ingresar una persona, obviamente, pero no está diseñado ni fabricado para que una persona esté adentro, como un silo, como una cisterna. ¿Correcto? Número 2, tiene una entrada y una salida limitada. Y número 3, no circula el aire con normalidad. Necesita un apoyo mecánico, tal vez. ¿Correcto? Entonces, estas son las principales pautas para poder identificar un trabajo o un espacio confinado. Bien, luego tenemos, se define como espacio confinado a cualquier espacio que tiene un volumen interior suficientemente, en este caso, pero limitado, y está configurado de tal manera que uno o más trabajadores puedan ingresar en él a fin de ejecutar alguna labor. Cualquier espacio que tiene medios limitados o restringidos para entrar o salir del mismo, acceso y salida restringida. Número 3, cualquier espacio cuya construcción no está diseñada para ser ocupado por uno o varios trabajadores. Su función no es que tenga gente dentro, como una cisterna, un silo, ¿no? No está diseñado para que las personas estén dentro. Toda excavación con una profundidad considerable, estamos hablando de una excavación abierta, entre 1,50 m y 1,80 m según el estándar, en este caso es considerado un trabajo en espacio confinado. ¿Por qué? Porque también puede generar acumulación de gases. Me han pasado casos de personas que están operando en zanjas, dentro de una zanja, están operando un vibropizón, estos canguritos, y en este caso estos equipos son a combustión, tienen un tubo de escape, y el tubo de escape le había estado dando toda la mañana al trabajador. El trabajador se sintió cansado, se echó a un costado y ¡plum!, se desmayó. A la hora que lo llevaron a la posta, lo revisaron, estaba intoxicado, estaba asfixiado, prácticamente todo su oxígeno del cuerpo se había contaminado con el monóxido de carbono. Es el llamado asesino silencioso. Entonces es importante que nosotros tengamos bastante cuidado dentro y respeto dentro de los espacios confinados. Otras recomendaciones: en el plan o en el permiso debe estar contemplado el retiro, también el monitoreo de gases, porque hay 3 riesgos importantes del espacio confinado, los 3 más significativos. Número 1, estamos hablando de la asfixia, la falta de oxígeno, por debajo del 19.5% de oxígeno. Luego tenemos, número 2, la intoxicación, contacto con humos o gases o vapores, que es el que causa, por ejemplo, los gaseamientos en las minas, ¿no? Y luego tenemos, número 3,
En este caso, los golpes o los daños dentro del espacio confinado. Si me golpeo, me lesiono dentro del espacio confinado, sacarme, que me retiren o recuperarme es de riesgo. No cualquier persona entra a un espacio confinado a salvar a otra, para entender. Debe ser una persona entrenada como rescatista. Yo solamente soy un personal capacitado, no soy un personal entrenado como rescatista. Entonces, solamente un rescatista puede ingresar a un área de riesgo, ¿no? Y en este caso, ¿no? Y atender o rescatar a una persona, ¿correcto? No es que no, que yo entro, que yo soy el vigía, yo ingreso para salvarlo. No sabemos en qué condiciones esté esa atmósfera. Entonces no vamos a arriesgarnos a ser otra víctima más, ¿correcto? Entonces, por esa parte seamos bien conscientes. Bien, otro punto del espacio confinado son los equipos de monitoreo. Los equipos de monitoreo sirven para medir los gases y las atmósferas dentro del espacio confinado. Entonces es un equipo que tiene unos sensores y este equipo debe ser calibrado, como el Drager, como el Altair, como el 5X. Son equipos que nos ayudan a poder identificar, pues, cuáles son los niveles de explosividad, cuáles son los niveles tóxicos, o los niveles de saturación, o las partículas por millón del producto químico, según el sensor que se le haya configurado a ese equipo. Bien, luego tenemos algunas recomendaciones para el espacio confinado. ¿Cuál es la normativa internacional que reglamenta los trabajos en espacio confinado? Estamos hablando de la OSHA, la 29 CFR 1910.146. Ahí estamos hablando sobre los controles de espacio confinado, ¿correcto? Entonces, en este caso, por ejemplo, una de las recomendaciones o los puntos que nos dicen es si en el caso se genere polución o partículas dentro del espacio confinado, en ese caso yo inyecto aire con una manga. Pero si hay riesgo de intoxicación, en ese caso retiro, ¿no? Extraigo aire o oxígeno. Bien, entonces ya son controles específicos según los trabajos en el caso de espacio confinado, ¿no? Otro tip, los equipos de monitoreo deben estar certificados, ¿no? Pueden tener ahí su prueba de laboratorio, deben estar calibrados, ¿ya? Todos sus sensores calibrados, porque imagínense, que no esté calibrado puede medir mal y la persona puede morir, inclusive, porque no está bien medido, no hay un buen monitoreo. Entonces sí, hay que tener bastante cuidado con ello. Bien. Controles en los espacios confinados. Número 1, asegúrense que el personal tenga capacitación en espacio confinado. Yo se lo digo porque es una capacitación bien directa. En base a qué lo hago, puedo bajar, si es que estoy en minería, mi 024, si es que puedo coger la misma OSHA y puedo difundir en base a estas recomendaciones, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a formar al personal o a capacitarlo en el curso de espacio confinado. Yo he visto cursos de otras instituciones muy grandes, muy reconocidas, y la verdad me deja mucho que desear, porque su curso de espacio confinado es de una sola hora, no hablan de algo más novedoso que otra cosa, y muchas empresas hoy en día, pues, no son conscientes en ello. Bien, entonces, complementar el permiso de espacio confinado, coordinar la realización del monitoreo de gases, de ambientes, ¿no? Mantener, en este caso, en contacto al vigía en todo momento. El vigía no es que el vigía no hace nada, o que lo puede enviar a comprar, o que puede ingresar a salvar a las personas. No, el vigía está afuera y él monitorea en todo momento el espacio confinado. Inclusive, hay vigías que tienen que estar conversando con el personal para poder identificar algún que vaya a desvariar, o vaya a estar hablando incoherencias, o vaya a decir alguna información clasificada o importante. Entonces, sí es importante en este caso que el vigía esté ahí, en el espacio confinado, y que no abandone el espacio confinado, que tome nota de todos los que ingresan y todos los que salen. Bien, entonces tenemos ahí... mantenga contacto con vigía en todo momento, al menor malestar corporal comuníquese, revise su procedimiento de rescate, use el EPP adecuado para la tarea. Adicionalmente, durante la ejecución del trabajo del perímetro de espacio de trabajo debe señalizarse con cinta amarilla de advertencia. Bien, entonces, para poder rescatar no es cualquier persona. Bien, ahora pasamos uno de los más fuertes, el trabajo en altura. Ojo que acá hay un punto que quisiera acotar. Muchas personas, muchos colegas, muchos profesionales, cuando ven un trabajo en altura, simplemente dicen, necesitas un arnés y punto. Cuando se va a hacer un trabajo en altura, lo único que nos preocupamos es de un arnés, que el personal tenga un arnés. Cuando el arnés no te garantiza que no te vas a caer. Para poder realizar un trabajo en altura, yo necesito dos cosas, y es obligatorio, dos cosas. Número 1, un permiso de trabajo, o en este caso un plan de trabajo según la OSHA. Un plan de trabajo para el trabajo en altura, exclusivamente para ese trabajo en altura. Y número 2, ¿no? un permiso de trabajo en altura. Y número 2, un sistema de protección contra caídas.
Eso sí es obligatorio. Para poder realizar un trabajo en altura no solamente necesito el arnés, sino necesito un sistema de protección contra caídas. ¿En qué está conformado el sistema de protección contra caídas? Está conformado de un arnés de tipo paracaidista, está conformado de un punto de anclaje, está conformado de una línea de anclaje. Ojo, una línea de anclaje es la línea que conecta, ¿no?, el punto de anclaje con el arnés. ¿Ya? Entonces es importante que lo llamemos punto de anclaje, que lo llamemos línea de anclaje o línea de enganche, según la OSHA. Y es importante que podemos identificar y no equivocarnos. Muchas veces he visto personal que le dice línea de vida a la línea de anclaje. Es mi línea de vida. No. La línea de vida es una línea o catenaria que bien puede ser horizontal o vertical que conecta dos puntos de anclaje. ¿Qué cosa es un punto de anclaje? Un punto de anclaje es un punto estructural o de unión o de cualquier lugar que tiene una resistencia, ya por lo menos de 5.000 libras o 2.265 kilogramos fuerza. Entonces, un sistema de protección contra caídas debe soportar por trabajador 5.000 libras. Si tengo 10 trabajadores en ese sistema, entonces mi sistema de protección debe soportar 5.000 libras por 10. Y eso debe soportar por todos. Por cada trabajador debe ser 5.000 libras de fuerza. Entonces es importante, ¿no? Es importante que identifiquemos los puntos de anclaje antes de cualquier situación. ¿Correcto? Entonces, repasamos. Para hacer un trabajo en altura necesito dos cosas. ¿Qué cosa necesito? Un permiso de trabajo y necesito un sistema de protección contra caídas. ¿En qué está conformado el sistema de protección contra caídas? Está conformado, en este caso, de un arnés tipo paracaidista, de una línea de anclaje y de un punto de anclaje. ¿Cuánto debe soportar un punto de anclaje? 2.265, 2.270 kilogramos fuerzas o 5.000 libras por trabajador. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos los trabajos en altura, tienen el 1,80 m, que es la altura mínima. ¿De dónde sale el 1,80 m? En la OSHA se le llama 6 pies. La hora de convertir de pies a metros, entonces llegamos a 1,8 metros. ¿Correcto? Ahora, ¿de dónde aparece este número o este valor? Es la altura mínima o la altura promedio, donde muchas personas han caído y han muerto. Entonces es una medida, es una media, el 1,80 m. ¿Correcto? ¿Qué cosa requiere? Es un sistema de protección contra caídas y un permiso de trabajo en altura. Bien, entonces es importante. ¿Cuál es la normativa que lo reglamenta? En este caso tenemos la familia de las OSHA 29 CFR 1926 y la familia de la 500 a la 513. ¿Correcto? En este caso podemos darnos cuenta que ahí tenemos el famoso 1,80 m, ahí tenemos el famoso nylon, que debe ser los arneses, ahí tenemos las costuras. También te habla, por ejemplo, en este caso de la 500 a la 513, nos habla sobre los bloques retráctiles, la línea de posicionamiento, nos habla sobre las líneas de vida, los frenos verticales, los famosos frenos de cuerda, ¿no?, para evitar caídas, ¿no?, y diferentes elementos para poder sustentar, ¿no?, el conocimiento frente a los trabajos en altura. Bien, ahí tenemos también la 29 CFR 1926.500 a la 503, ¿no? Si me dan cuenta, la OSHA es una norma técnica bien clara, están en líneas, en guiones prácticamente las recomendaciones, y son recomendaciones básicas y recomendaciones importantes en materia de SST de aspecto técnico. Para los trabajos en altura, ¿qué cosas se requieren o cuáles son las recomendaciones? Conozca el procedimiento, ¿no? Tenga su plan, su sistema de protección contra caídas, analice el trabajo en altura. Por eso les dije, no hay que mecanizarnos. Todos los trabajos en altura no son iguales. Cada cual es diferente uno de otro y yo debo analizarlo según los entornos de trabajo, según el personal, según las áreas, los riesgos. Y de esta manera tener una actividad pues controlada. Bien, luego tenemos, los trabajadores deben contar con un examen médico. Estamos hablando del examen médico, pues, para evitar acrofobia, para evitar miedo a la altura, ¿no? Y para ver, pues, que tengan, pues, no vayan a perder el equilibrio, tengan buen trabajo o buen funcionamiento musculoesquelético, ¿no? Verifique el estado de andamios, ¿no? Ahora, hablando de andamios, estamos hablando de estructuras. ¿Qué cosa es un andamio? Un andamio es una plataforma de trabajo, ¿correcto? Que tiene una elevación autosustentable, ¿no? Una elevación, una altura autosustentable, ¿correcto? Se sustenta solo el andamio. Ahora, es una estructura provisional.
Los andamios que actualmente se utilizan son los andamios multidireccionales modulares. Son andamios que se modulan, que se montan por secciones y obedecen a un plano de modulación. Cualquiera no puede montar un andamio, solamente personal capacitado. ¿Por quién? Por la empresa que provee los andamios, el proveedor. Es el que te capacita en base a qué, al montaje de andamios. ¿Qué más necesitas si vas a trabajar con andamios? Necesitas un plano de modulación. El proveedor te tiene que dar un plano para que tú puedas montar el andamio según las especificaciones que él te ha dado. De esta manera, ellos son profesionales y estamos dándoles su valor dentro de la actividad. ¿Correcto? Ahí sí tenemos que tener bastante cuidado y bastante ojo respecto a ello, ¿no? He visto que a veces se capacita el personal en poder montar estructuras conocidas, regulares, ¿no? Cuerpos de uno, de dos, o andamios de uno o dos cuerpos, de fachada o de torre. Pero, ¿qué sucede pues si necesito una estructura un poco caprichosa, un pórtico o sujetar un elemento? Entonces, ahí sí necesito un plano de modulación. Siempre que vayamos a hacer un andamio y necesitemos, o montar un andamio y necesitemos una estructura un poco caprichosa, diferente, exigimos al proveedor un plano de modulación para montar el andamio según las características que el proveedor está dándonos. Bien, utilice EPP adecuado para la tarea, inspeccionar visualmente todo equipo de protección personal. Estamos hablando ahí en la inspección de los arneses, de los sistemas de protección. Si bien es cierto, los arneses son elementos pasivos y solamente me van a servir cuando yo me he caído, entonces debemos cuidarlos. Debemos inspeccionarlos antes de cada uso, cambiarlos cuando haya pues algún deterioro, ¿correcto? Si voy a hacer trabajo en caliente y también voy a hacer trabajo en altura, entonces los controles van juntos. Necesito un petar de altura, un petar de caliente. Mi sistema de protección contra caídas y también mi sistema de protección para trabajos en caliente. Por ejemplo, puedo utilizar un absorbedor de impacto, una línea de anclaje no de tela, no de fibra, la utilizo de metálica, de cable acerado, ¿no? También puedo utilizar un absorbedor de impacto, pero en este caso utilizo cable acerado o una línea de restricción. Ya no utilizo de cuerda, de faja de nylon, sino utilizo de cable. De esa manera estoy protegiéndome contra las chispas de los trabajos en caliente. Entonces, cuando un trabajo de alto riesgo va encima de otro trabajo de alto riesgo, se deben ejecutar dos controles por igual. 2 formatos, 2 permisos, 2 planes. ¿Correcto? Otro punto también respecto a los trabajos en altura, ¿no? Es también, por ejemplo, las plataformas de trabajo, las escaleras, también de diferentes tipos. Las escaleras sirven para conectar un nivel con otro nivel. Debe sobresalir del borde del nivel a donde va a ir por lo menos 1 metro para que se pueda cumplir con los 3 puntos de apoyo. 2 manos, 1 pierna, o 2 piernas, 1 mano. Es importantísimo que siempre y nunca olvidemos ello. ¿Correcto? Inspeccionar visualmente todo equipo de protección personal. Se deben colocar barandas alrededor de los vacíos y aberturas para prevenir caídas, ¿no? Bien, luego tenemos respecto a las excavaciones. ¿Correcto? Excavaciones o remociones de tierra. Pueden ser manuales o mecánicas. En este caso, para zanjas con una profundidad mayor a los 30 centímetros ya necesitan un permiso o un diseño. Si nos damos cuenta, el material, la tierra, en este caso removida, cuando ha caído sobre las personas o los ha sepultado parcialmente, genera tanta compresión que evita que la persona pueda mover las piernas. Ha habido casos de personas que han sido enterrados hasta la rodilla nomás y no pueden sacar sus piernas. No se pueden liberar. Tanta es la presión o la compresión que genera el material cuando ha caído que evita que la persona pueda liberar sus piernas. Entonces es bastante cuidadoso este actor. Otras recomendaciones y tips para los trabajos en excavaciones y zanjas. Primero hay que confeccionar un acceso y una salida. Si es posible hacer una rampa natural, si tengo una excavación. Voy a evaluar el nivel del material que lo conforma. Puede ser material A, B o C. Puede ser material cohesivo, material granular, material estructural, y lo voy a controlar para evitar los posibles derrumbes. ¿Cómo lo puedo controlar? Con banquetas, con taludes, cortes en talud, con ángulo de inclinación, o cortes en banqueta, o también con entibamientos. ¿Qué son entibamientos? Entibamientos son paredes, ¿no?, que entran dentro de la excavación, y estas paredes evitan que haya derrumbe. Entonces, paredes con elementos hidráulicos para expandirse, ¿no? Y de esa manera presionar a las paredes y evitar que haya un desprendimiento o un derrumbe mientras hay personal laborando debajo.
¿no? Entonces es importante. Las excavaciones se inspeccionan antes de cualquier guardia, al término o al regreso del almuerzo, también se inspecciona, en este caso, las excavaciones. También debemos tener un plano, debemos tener un diseño de la excavación, que debe estar por un ingeniero civil, un ingeniero de minas, debe haber indicado ahí cuáles son las recomendaciones o cuál es la pauta de la excavación. Bien, entonces debe haber un checklist, una inspección también de excavaciones, que también figura en la G050, seguridad durante la construcción, un formato de inspección de excavaciones, para que donde día a día, durante una semana, puedo inspeccionar mi excavación y verificar que no ha habido ni un derrumbe o un desplazamiento de material. Bien. La normativa que reglamenta los trabajos en excavaciones de zanja, estamos hablando de la OSHA 29 CFR 1926-651 y la 29 CFR 1926.652. De esta manera podemos revisar algunas pautas, como por ejemplo las pasarelas, las escaleras, el ancho mínimo que debe tener, el área donde debo apilar el material de corte, ¿no? Entonces hay diferentes pautas o reglamentaciones que nosotros no conocemos, pero ya sabemos de dónde se desprende. Bien, ahí tenemos los tentivamientos y algunas recomendaciones para los trabajos de excavaciones y zanjas, ¿no? Número 1, asegurar que el personal haya llevado un curso, tenga una capacitación, completar un permiso de trabajo de excavaciones y zanjas, ¿no? En depresiones mayores se debe implementar, pues, entibado, bancos, ¿no? O sostenimiento o controles para evitar el desprendimiento de material. Bien, entonces de esta manera vamos a hablar. Ahora pasamos a lo que son izajes. Ya es un poco más detalloso, ¿correcto? Para lo que son izajes también existe normativa, acá podemos ver, la normativa que aplica es la OSHA, también tenemos la ASME y el ANSI para la estandarización de los equipos de izaje. La OSHA según el equipo que vamos a izar, puede ser una grúa, ¿no? Una grúa articulada a un tracto, puede ser una grúa autopropulsada, puede ser una grúa con brazo articulado, puede ser una grúa telescópica, también puede ser una grúa celosía, puede ser una grúa adherida a un camión, o puede ser una grúa autopropulsada con orugas, o autopropulsada con neumáticos. Entonces hay diferentes configuraciones de grúa, ¿correcto? Para yo realizar un trabajo necesito, ¿qué cosa? Hacer un permiso de izaje también, que es igual. Ahora, ¿qué sucede? Que nos hemos mecanizado con los permisos de izaje. Muchas veces, y es un tip que les voy a dar, el personal que se encarga de los izajes ya está con la mente, se sabe de memoria cuánto es la capacidad y al ojo saca la capacidad de carga cuando no ha determinado muchas veces cuánto es la carga real. Me ha pasado casos, por ejemplo, que el operador dice, o el operador de la grúa te dice, esto pesa 2,5 toneladas, todos los contenedores para ellos pesan 2,5 toneladas. Lo van a mover y este contenedor ni se movía. ¿Qué cosa? El contenedor estaba cargado, tenía material dentro. Nadie se dio cuenta y casi fuerza la grúa y la daña. Y se tiene un accidente. Entonces siempre se debe tener claro cuánto es la capacidad de carga y debemos conocerla. El documento, el permiso de izaje, nosotros como profesionales debemos conocerlo. Debemos saber cómo se saca esa fórmula. A veces hay que agarrar la calculadora y revisar la fórmula, no dejar solamente al operador que saque el cálculo. No esperemos que haya un accidente para recién revisar el cálculo y ver que no se ha hecho bien. Entonces, durante cualquier posible trabajo de izaje, revisemos bien el plan, revisemos el programa y la capacidad de carga. Aprendamos cómo sacarla, sumando los elementos de izaje, ¿no? Luego dividamos entre la capacidad de carga, multipliquémoslo por 100 para ver su capacidad en porcentaje. De esta manera podemos sacar cuál es la capacidad exacta que tiene esta carga y podemos apoyarnos para los trabajos de alto riesgo. Bien, entonces es importante que lo conozcamos, que nos entremos también, participemos también en la elaboración de estos documentos y lo podamos explicar, lo podamos auditar de una mejor manera. Bien, otras recomendaciones respecto a los izajes, bueno, también tenemos los puentes grúa. Las grúas tienen una particularidad, tienen un certificado de operatividad. Entonces, donde yo deje mi grúa, pido mi certificado de operatividad de la grúa. Ahora, si es una grúa muy grande, también tenemos un certificado de ensamblaje. ¿Qué cosa quiere decir? Que la hemos ensamblado según las especificaciones del fabricante y en este documento lo validan. Número 2, también te dice que en este caso, pues, no, la grúa o el certificado de la grúa, pues, la grúa ha sido montada o ha sido fabricada en base a su capacidad de carga de fábrica.
Entonces, quiere decir que yo he colocado el cable que se requiere por fábrica, que he montado según los ángulos, las especificaciones que fábrica me lo pide. Entonces, de esta manera, la grúa está en su capacidad de fábrica. O sea, si son 200 toneladas, va a cargar las 200 toneladas exactas. Entonces, se llama un certificado de montaje. ¿Correcto? Ahora, si voy a hacer un trabajo de grúa de alto riesgo, en este caso que tenga una gran capacidad, entonces, de control, ¿qué cosa necesito? Por ejemplo, si voy a cargar o voy a levantar una carga con 2 grúas en tándem, necesito un plan de izaje. En este plan de izaje, ¿qué cosa debe venir? Pues las especificaciones del izaje, el radio inicial, el radio final. En el caso que estos elementos yo le haya adecuado orejas para izaje, ¿dónde está el certificado de estas orejas en el caso han sido fabricadas? Otro punto, por ejemplo, en el curso pasado me hicieron una pregunta. Me preguntaron, Carlos, ¿qué pasa si yo fabrico un soporte en mi empresa para poder hacer trabajos? ¿Vale o es hechizo? ¿No? ¿O qué pasa, Carlos, si yo tengo un equipo, una herramienta y la hemos fabricado porque la necesitamos? Entonces, se puede fabricar una herramienta que no tiene producción o que no tenga producción en masa, ¿no? En el mercado. Entonces, sí se puede fabricar siempre y cuando un ingeniero me valide esa memoria de cálculo y ese diseño de la herramienta y su capacidad de carga y me la selle como un plano, como un invento, digamos, ¿no? De esta manera puedo certificar que este elemento ha sido fabricado para cumplir con una tarea y cumple con ciertas características y hay un ingeniero ahí a cargo que es el que me lo ha validado. Entonces, esa parte es importantísima. Otros tips, o un tip que les puedo dar, una vez, por ejemplo, encontré un operador para una grúa y su certificado decía grúa de 200 toneladas, ¿no? Y la grúa que iba a operar él era de 350. O sea, su certificado era de menos capacidad y no procedía. Debía ser de la misma capacidad a la cual va a cargar o una capacidad mayor su certificado, ¿no? Otro tip que les puedo dar, que una vez haciendo la revisión de los documentos de la grúa antes del izaje, me di cuenta que no era el operador, sino era su hermano, porque eran 2 hermanos que eran operadores y habían enviado a otro. No al operador de la tarea, no al operador que está en los planes, sino a su hermano, porque el operador había vencido su permiso y lo estaban revalidando. Por eso es importante en todo izaje cruzar información, verificar toda la documentación, verificar todos los estándares, verificar todos los certificados. A veces los certificados también son adulterados, son modificados. Entonces eso también puede generar pues problemas durante el izaje. Recordemos que la carga, tip número 1, la carga debe salir vertical, horizontal, totalmente horizontal. Si es una carga regular, simétrica, su centro de gravedad es el centro del elemento. Pero si es una carga asimétrica, su centro de gravedad puede estar en cualquier lugar, entonces debemos mantener la carga estable. ¿Correcto? Entonces ese es el tip número 1 que les voy a dar. Número 2, si es que empieza el izaje, debe terminar. La carga debe estar el menor tiempo posible en el aire, suspendida. No puedo dejarla en el aire, irme a almorzar y regresar, o hacer dilatar mucho el izaje. Sube y con el mismo tiempo debo ubicarla y bajarla lo más rápido posible, siempre con seguridad. No puedo perder el tiempo en otra actividad más. Entonces, esos han sido los tips respecto al trabajo de alto riesgo. Respecto al control de energías peligrosas, tenemos la OSHA, de la misma manera, la 29 CFR 1910-146. En el caso de control de energías peligrosas, ahí tenemos, por ejemplo, el famoso LOTO, el Lockout Tagout, ahí te habla sobre los candados de bloqueo, el sistema de bloqueo, cómo son las tarjetas de bloqueo que debo consignar. También te habla la OSHA, en este caso, que el bloqueo está conformado de 2 controles, un control duro y un control blando. En este caso, el control duro o el control de ingeniería sería el candado. Y el control blando, o en este caso el control administrativo, sería la tarjeta. Entonces, los 2 controles funcionan por igual. En el caso de control de energías para los candados de bloqueo. Bien, entonces, de esta manera hemos podido visualizar los trabajos de alto riesgo, ¿no? De una manera directa, de una manera amplia, con los tips clásicos, básicos, respecto a los trabajos de alto riesgo, ¿no? También hemos podido observar la normativa internacional aplicable, como el caso de la OSHA,
¿no? La normativa, la NFPA, ¿no? En el caso de trabajos en caliente, la ASME, la ANSI, para que es la estandarización para los equipos o para los EPPs, ¿no? También tenemos la NIOSH, para lo que es salud ocupacional, ¿no? Y de esa manera son normativas que nosotros hemos desprendido para poder gestionar nuestra documentación nacional, nuestra legislación nacional en materia de seguridad y salud. Bien, entonces, luego ahora, como ya les había comentado el día de ayer, también tenemos la mejora continua, obviamente, el ciclo de Deming, PHBA, ¿no? Ahí tenemos el ciclo de Deming. Primero debemos identificar, entender, definir, planear qué elemento o qué herramienta de gestión se encuentra en esta etapa, el hiper-C, el hiperbase, el hiper de campo, el hiper de línea base. Ahí estoy planificando. Luego voy a pasar a ejecutar. Todo lo que está en mis planes, en mis programas, lo voy a ejecutar. Mis capacitaciones, mi formación, mis inspecciones, ¿no? Todo lo que está ahí voy a entregar el EPP. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a verificar. Voy a ver mis resultados, mis estadísticas, con lo que he aplicado. ¿He tenido accidentes? No he tenido accidentes. ¿He podido hacer mis monitoreos? ¿He expuesto al personal a un riesgo innecesario? ¿He tenido incidentes en mi espacio laboral? Voy a verificar. Correcto, voy a ver los resultados en base a los objetivos. Sabemos que son los objetivos, ¿no? Que hablamos ayer. Los objetivos son la materialización de la política, ¿no? Luego voy a actuar. Voy a tomar toda esta información y voy a hacer una revisión para la siguiente. Por ejemplo, tengo mi matriz hiper. Si he tenido un accidente, la matriz hiper se modifica. Ya les comenté que es un documento vivo. Obviamente ha aumentado la recurrencia, he tenido un accidente, debo aplicar más controles. Actualizo mi matriz hiper, la he corrido, la he modificado. Paso una vez al año, modifico mi hiper C porque veo que necesito o hay mejoras que se han dado, o accidentes que me han sucedido, observaciones que he tenido, o cambios en las mecánicas, cambios en las tecnologías que me han obligado a mejorar o a cambiar un sistema, o implementar un proceso nuevo. Entonces, de esa manera tenemos la mejora continua. Y luego regresamos a planificar. Entonces, el hiper-C que yo he trabajado en todo el año, para el próximo año me va a servir para nutrir mi línea base. Mi línea base va a venir más preparada porque ya tiene todo lo que yo le he agregado a lo largo de un año. Entonces, de esa manera voy a cambiar y voy a mejorar mi sistema de gestión, ¿no? Y empiezo un nuevo ciclo. Bien, entonces ahí tenemos la gestión, ¿no? Y bueno, de esta manera lo vamos dejando en este punto, ya para mañana terminar con investigación de accidentes. Acá tenemos la mejora de seguridad, calidad, organización. El día de mañana tenemos investigación de accidentes, planes de emergencia o planes de contingencia, ¿no? Y medio ambiente. Con esos 3 puntos, y al final tenemos un pequeño taller, no vamos a durar más de 10 minutos en ese pequeño taller, donde vamos a poder aprender a identificar peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales, y también actos y condiciones inseguras. De esta manera vamos a poder ya estar especialistas o estar ya completos para poder hacer una actividad más real. Bien, eso sería todo por mi parte. No sé si hubiese alguna consulta, alguna duda. Las disculpas por el tema de la red, que hemos tenido un pequeño bajón al inicio. Quedo atento a cualquier comentario. Ingeniero Carlos, muy buenas noches. Bueno, en esta ocasión creo que ha estado todo muy claro porque los participantes, tanto del Facebook como también por la plataforma Zoom, no nos han enviado ninguna pregunta, así que creo de que todos estamos muy satisfechos con la gran información que nos ha brindado el día de hoy. Y obviamente, bueno, hoy día no va a ser el final del curso, ¿no? Así que usted justamente nos estaba comentando de los temas que vamos a tener el día de mañana. El día de mañana, básicamente, tanto para informarles, tanto para nuestros amigos de Facebook como también para los del Zoom, ¿no? La sesión ya es privada, ¿no? Usted va a tener ahora la tercera sesión con todos los participantes que han elegido lo que es justamente la certificación, ¿no? Bueno, sobre todo para también, a ver, por aquí tenemos una pregunta, a ver, ingeniero Carlos, del participante Jonathan Aragón. Nos pregunta respecto a los elementos de izaje, el factor de seguridad, ¿cómo sirve en estos aparejos? Correcto, bien. A ver, dentro de los elementos de izaje vamos a darnos cuenta que en las etiquetas,
¿ya? Muchos de los elementos de izaje, o ya sean para los estrobos o para las slingas que nosotros utilizamos para izar, vamos a darnos cuenta que tiene una configuración. Según la configuración es la capacidad de carga. Y también vamos a encontrar unos numeritos que tienen que muchos de ellos son 6-1, 5-1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ese es el factor de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que este equipo o este elemento va a soportar esa capacidad o tiene un factor de seguridad de la carga que yo voy a utilizar, ¿no? Como mínimo para esa sección, para esa configuración, ¿no? Esa carga que va a utilizarla tiene un factor de seguridad de 6 veces 1, 6 veces esa capacidad de carga. De esa manera yo voy a poder asegurarme, ¿no? Que verdaderamente la fibra o la carga no se va a fatigar inmediatamente o no se va a romper de esa manera. Entonces, de esa manera estoy asegurando que la capacidad de carga que yo necesito para mi maniobra va a estar cubierta, ¿no? Por ese dispositivo o ese elemento. Ahora, es importante que nosotros tengamos nuestros equipos de izaje, que este es otro punto que no se los comenté, ¿no? Que todos los elementos de izaje estén inspeccionados, todos, y deben estar codificados. Ese es un gran problema. He visto accidentes o situaciones que se han llevado inclusive a investigaciones laborales, en los cuales en el checklist o en la lista de verificación te dice, tecle, de 4 toneladas, listo, pum, y el tecle revienta. Ahora tú tienes como 4 tecles, pero en tu formato dice tecle. Entonces, muchas veces el inspector laboral te dice, ¿y qué tecle es? Tú tienes que tener una codificación de todos tus tecles. Debes tener una identificación de cada uno, codificados. Tecle A, tecle 5, tecle 4, tecle 3, o eslinga 4, eslinga 5, eslinga 6, eslinga 7, eslinga 8, ¿no? O grillete 4. Entonces, de esta manera yo debo codificarlos todos, tenerlos todos mapeados, inspeccionados y verificados. He llegado inclusive en mi caso, por ejemplo, en labores de inspección, que les pido que tiendan todos los elementos de izaje sobre un toldo y los vamos revisando uno por uno con una lista. Vamos revisando los factores de seguridad, por ejemplo. Vamos revisando que cumplan con los factores de seguridad de 6-1, por ejemplo, en todos los elementos de izaje. Vamos viendo los controles, que las etiquetas estén legibles, que la fibra no esté raída, no esté dañada, no esté reventada, ¿no? Que sean de 4 capas, de 2 capas, de 3 capas, que tengan su protección de la esquina para evitar el corte, por ejemplo, de la fibra o desgaste de la faja, los estrobos que no estén oxidados, que el cable no esté dañado, prensado, los torones del cable no estén rotos o destramados, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ir revisando todos los elementos de izaje. Los tecles que tengan su certificado, su capacidad de carga grabada en una placa metálica del tecle, ¿no? Los polipastos, ¿no? Y de esta manera yo pueda saber cuánto es su capacidad de carga exacta y yo la pueda identificar en un documento, ¿no? Y pueda escribirla, no solamente, y en muchos casos he visto en paradas de planta o en labores operativas de construcción, en industria, cada vez se tiene una planilla completa y tú le pones ahí eslinga 4, eslinga 5, eslinga 6, y ves la eslinga y no tiene ningún código, nada, no la puede identificar. Hay eslingas incluso hasta que no tiene ni etiqueta, se ha salido y la siguen utilizando. No, que está buena, no. Hay casos de operadores que te dicen, es eslinga de 8 toneladas, pero como está rota, la uso para 2. ¿De dónde te dice eso? O sea, ¿dónde me dice que no, que el factor de seguridad? No, una eslinga que no cumple con la capacidad de carga que el fabricante te dice, sácala de circulación. Un punto o un tip que les voy a dar, una recomendación que me ha servido muchas veces es, utilicemos las cosas para lo que han sido fabricadas, no improvisemos y llamemos las cosas por su nombre. Si yo improviso, digo, no, me parece que, y he escuchado muchas veces esto, ¿no? Que inclusive te llegan a decir, pero hay que utilizar el criterio, pues, hay que también utilizar el criterio. Si yo veo que la eslinga no la voy a utilizar para 5 toneladas, la utilizaré para 500 kilos, no se va a romper. O sea, si nosotros vamos a entender que de esa idea vamos a trabajar, no nos va a salir bien. En algún momento podemos cometer una falla, un error, o nos puede generar un daño. Entonces sí debemos ser bien responsables en ello y seguir las pautas bien al claro. Por eso es que tenemos la OSHA, que nos puede guiar, ANSI, que nos indica respecto a los equipos, y bien claro está su certificado, ¿no? El certificado de la propia eslinga, que debemos cumplir las recomendaciones y las configuraciones que nos piden ahí, sea para longitudinal, sea basket, o sea shocker, sea horcada, no sean 2 eslingas o 3 eslingas,
Bien, luego tenemos Abraham Loaiza nos pregunta, ¿los andamios siempre es necesario desmontar todo para trasladar o puede moverse a otro punto así? ¿Cuántos niveles de andamio? A ver, acá hay un punto interesante y les voy a hablar sobre los andamios. Bueno, en sí el trabajo de control de caídas, o en este caso el trabajo de la persona competente, otra persona autorizada para trabajos en altura, es un curso de 2 días, ojo, 2 días, solamente para la persona autorizada, ¿no? Y tienes un curso de ascenso vertical. Entonces, para una persona competente tienes un curso por lo menos de 1 semana o un especialista en trabajos en altura. Entonces, lo vamos a sintetizar y le vamos a explicar algo muy importante respecto a los andamios, ¿correcto? A ver, los andamios modulares o multidireccionales deben montarse en una superficie estable. Lo monto, una vez que he terminado de montar mi andamio bien nivelado y sigo mi procedimiento según mi estándar, voy a pasar a colocarle las 2 tarjetas o las 3 tarjetas que nos pide la G050, la tarjeta verde, la tarjeta roja y la tarjeta amarilla. La tarjeta verde quiere decir que el andamio se puede utilizar. Entonces, ¿cómo yo le pongo tarjeta verde? Fácil, le hago una revisión al andamio. Entonces, verifico la base, nivelado, y tiene su sillo, tiene su escalera, tiene su trampilla cerrada, baranda, barandilla, rodapié, tienen los arriostres cada 4 metros, cada 2 cuerpos verticales, voy marcando. Correcto. Procede, pum, coloco la tarjeta verde y lo firmo. Luego, le voy a cambiar una baranda, voy a sacar algo. Paro el andamio, bajo el personal, saco la tarjeta verde, pongo la tarjeta roja. La tarjeta roja quiere decir que el andamio está en montaje o desmontaje. Nadie sube, solamente el personal de andamios. Hago los cambios, listo. Ahora, para cambiar de roja a verde, no se cambia inmediatamente. Ojo, no se cambia inmediatamente. Tengo que volver a inspeccionar todo el andamio, hacer de nuevo el checklist. De verde a rojo lo puedo cambiar inmediatamente. Saco y pongo la roja, saco y pongo la roja. Pero cuando quiera regresar a la verde, debo inspeccionar siempre, obligatoriamente, mi andamio, para verificar que esté con las características adecuadas. La amarilla, ¿cuándo se usa? La amarilla se utiliza solamente cuando el andamio, por una adecuación al espacio, no lo he completado, según el fabricante. El fabricante me dice que vaya una baranda, pero como no encaja el espacio, no le puedo colocar la baranda, entonces le coloco una tarjeta amarilla. ¿Qué quiere decir? Que el andamio está en precaución, no está totalmente completo, según el fabricante, por alguna limitación que tiene en ese espacio. Bien, ahora, lo que nos comenta Abraham, para aterrizar la idea, siempre que yo vaya a modificar un andamio debo cambiarlo. Ahora, existen unos dispositivos entre los andamios o entre los pies verticales, que son conectores. Estos conectores sirven para poder levantar toda la pieza vertical de un solo tirón. Hay andamios que se pueden izar, como los castillos, los autopropulsados, que puedo levantar un castillo con una eslinga, puedo levantarla con una grúa y trasladar un castillo o una torre de un punto a otro, pero para eso debo colocarle todas las espigas, así se llaman. Todos los conectores verticales tienen espigas y las espigas deben estar empernadas. En otra palabra, ya no voy a evitar el cambio de solamente sobreponer una pieza con otra, sino que le voy a colocar las espigas, le voy a colocar los pasadores y los voy a empernar. La única manera de mover un andamio es de esta forma, si no se te va a desmontar todito. Siguiente, le tienes que volver a pasar tarjeta. Le pones tarjeta roja, lo mueves y luego a la hora de cambiar a la tarjeta verde, debe revisar toditas las chavetas, todos los susillos con placa, debe revisar toditas, en este caso toditos los discos, ¿no? Los discos y los conectores pie verticales, brazos horizontales, debe revisar las diagonales, todo el andamio de nuevo, que prácticamente sería como levantarlo. Si le voy a colocar espigas para levantarlo de un lugar a otro, prácticamente va a ser como volverlo a montar. Entonces, sí. Ahora, solamente cuando el andamio es tipo torre, cuando es autosustentado, ¿correcto? ¿Cuándo es un andamio tipo torre? Cuando no tiene arriostres. Necesito, ¿qué cosa? Hacer un contraandamio. ¿Por qué? Porque no tengo dónde arriostrarlo. ¿Qué cosa es contraandamio? Le voy a construir otra base, le voy a ampliar la base. Si se acuerdan de la normativa de apilamiento, ¿no? La normativa de apilamiento es que toda pila no debe exceder de 3 veces la longitud de su lado más corto. Si tengo un andamio de 1 metro de lado corto, entonces si lo quiero subir 3 metros, ese lado corto, debo multiplicarlo por 3. 1, 2, 3 y hasta ahí llega. Si amplío ese lado corto a 3, entonces 3 por 3, 9, lo puedo levantar hasta 9 metros. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer yo para poder aumentar o ganar más altura en mi andamio? Aumentar siempre la base. ¿Cómo aumento la base? Con contraandamio.
O sea, monto otro andamio que sea más bajo, o le aumento la base a mi andamio para que pueda subir más arriba. Ahora, la normativa para fachadas, en este caso la G050, seguridad durante la construcción, y la NTP para andamio nos pide que arriostremos el andamio. ¿Qué cosa es arriostrar? Es asegurar a una superficie estable, es anclar el andamio. ¿No? Puede haber un montón de elementos de anclaje, puedes utilizar grapas, puedes utilizar grapas viga, puedes utilizar directamente hiltis, perforación, puedes utilizar tubería lisa, puedes utilizar abrazaderas, ¿no? Directamente para poder asegurar, en este caso, el andamio de la superficie. Recordemos que los andamios no puedo mezclar los componentes, utilizar componentes de un andamio o de una marca sobre otra marca. Si utilizo layer, todo es layer. Peri, todo es peri. Ulma, todo es ulma. Unispan, todo es unispan. ¿Ya? De esta manera vamos a ser más profesionales. ¿Correcto? Bueno, de andamios hay un montón para hablar, es bastante información, pero sí, para responder a Abraham, sí se puede mover solamente en el caso que sea una torre, que utilice las espigas, que todo el andamio está asegurado. Y es listo. Luego, a donde va a ir también debe ser una superficie estable y bueno, todo lo que uno debe ver en seguridad. Bueno, esa sería la respuesta. Listo, ingeniero, muchas gracias. Justamente también para responder a un participante en el Facebook, nos pregunta, Dimitri, desde Iquitos, dice, ingeniero, ¿cómo se miden los riegos? Los riegos. Los riesgos, ¿será? Los riesgos, sí, no lo he formulado bien la pregunta. Claro, sí, debe ser así. A ver, esto lo vimos el día de ayer, ¿no? Y lo repasamos, no hay ningún problema las veces que sea necesario, porque es pan nuestro de todos los días. Bien, les explico. Primero vamos a hablar sobre peligro. Peligro, por definición, es fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionarte daño. Todo aquello que esté a mi alrededor, que tiene un potencial de por sí, que sea su característica, dañarme. Como les hice el ejemplo del lapicero, ¿no? El lapicero tiene punta, la característica que lo hace peligroso o dañino es la punta del lapicero. Entonces, la característica que hace un elemento, por ejemplo, esta computadora es la energía eléctrica, que lo puede hacer dañino para mí, ¿no? Entonces, de esta manera puedo identificar la parte peligrosa o, en este caso, dañina, que me puede generar daño, ¿ya? Bien, ahora pasamos a riesgo. ¿Qué cosa es el riesgo? El riesgo es la probabilidad que esta energía, esta fuente, esta situación se materialice y me genere daño. A mí, la probabilidad. Entonces, ¿cómo se mide el riesgo? El riesgo se mide con dos elementos, probabilidad y consecuencia o severidad. Probabilidad es qué tal probable es que se suceda este peligro se materialice, qué tal probable. Ahora, la probabilidad está en función de muchos elementos, por ejemplo, la recurrencia. Bien, entonces les hago una pregunta a todos ustedes para analizar un poquito. Vamos a hacer un pequeño taller de hiper-C, ya que creo que están pidiendo también un taller de hiper-C. ¿Ya? Bien, vamos a limpiar nuestra mente, vamos a borrar nuestras ideas, vamos a analizar. ¿Ya? Vamos a pensar un poquito. Ya, no se preocupen, no se necesita papel, lapicero, nada. Solamente pensar un poquito. Van a darse cuenta que nos va a ayudar bastante más adelante en el aspecto profesional. Bien, entonces les pregunto, peligro y riesgo. Nada más, peligro. Fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionarle daño, riesgo, probabilidad de que este peligro se materialice y me genere un daño, el daño. ¿Correcto? A ver, en la carretera, ¿ya? ¿Cuál es el principal peligro que tenemos en la carretera? ¿Ya? En una carretera cualquiera, Panamericana Norte, Sur, carretera central. Nómbreme uno de los principales peligros. Ahí pueden utilizar el chat, ahí escriban. A ver, equipos móviles, correcto, vehículos en movimiento, ¿no? Y ahí hay algo interesante que nos pone Joel Torres Guamán. Muchísimas gracias, Joel, por tu dato, ¿no? Y no solamente estamos hablando de vehículos o equipos, estamos hablando del movimiento. O sea, esa es la característica intrínseca que lo hace dañino. Se están moviendo, no están quietos, se están moviendo. Entonces ahí tenemos los vehículos, ¿correcto? Neblina también, correcto, baches, ¿no? Y tenemos ahí condiciones, ¿no? En el entorno, no solamente los vehículos, sino son peligrosos. Ahora, vamos a centrarnos, zanjas en la carretera, correcto, ¿no? De factores climáticos, ¿no? Vehículos en movimiento, etcétera. Peatones también, ¿no? De clima, correcto. Bien, ahora, o factor climático, clima adverso, ¿no? Neblina, lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, ¿no? Bien, visibilidad,
¿no? Falta de visibilidad o falta de iluminación, ¿no? Que sería una característica que lo haría riesgoso. Bien, ahora, vamos a enfocarnos en los vehículos, ¿correcto? Ahora, en la carretera, el peligro sería vehículos en movimiento. ¿Cuál sería el riesgo? Para mí, ¿no? Para mí, digamos que yo estoy ahí parado, ¿no? Yo estoy parado en la carretera, al costado de la carretera, analizo mi entorno, vehículos en movimiento, ¿cuál sería mi riesgo? Atropello, correcto. Carlos Guamán, muchísimas gracias. Atropellamiento, claro, nos dice Joel, también choque, volcadura. En mi caso, yo como peatón, no sería que me atropelle. Bien, ahora, no sé si ustedes han, bueno, ya sabemos, tenemos claro el concepto. Ahora, no sé si ustedes alguna vez han jugado fútbol en la pista, ¿no? Alguna vez uno cuando es joven también juega fútbol y vamos a jugar y juegan en la calle, ¿no? En la pista, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? Claro, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿hay riesgo de atropello mientras ustedes están jugando fútbol en la pista? ¿O un niño que está jugando fútbol, pelota en la pista, tiene riesgo de atropello? ¿Qué me dicen? Sí, exacto, ya, hasta ahí estamos bien todos. Ahora, les pregunto, ¿ya? Les pregunto, se atropellan, exacto, hay riesgo de atropello. A ver, ¿cuándo hay más posibilidad que te atropellen? ¿Ya? Hoy día, que juego 5 minutos, o mañana que juego 2 horas. ¿Cuándo hay mayor probabilidad? ¿Cuando juego 5 minutos o cuando juego 2 horas en la pista? Hoy día juego 5 minutos, mañana juego 2 horas en la misma pista. Mañana 2 horas. ¿Por qué? ¿Por qué 2 horas? Mayor tiempo, correcto, Abraham, perfecto. Más tiempo, Rocío, correcto, perfecto, más tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad es en función al tiempo de exposición. Por ejemplo, si yo voy a pintar una cisterna y dentro voy a meter 2 trabajadores y el elemento es bituminoso, es un impermeabilizante, huele muy fuerte, los voy a poner 2 horas, 8 horas, los estoy exponiendo a mayor riesgo, a más tiempo. A mayor tiempo, más riesgo. Voy a ingresar personal a trabajar con una fuente radiactiva, entonces a más tiempo hay más daño que se están generando. Van a estar trabajando en un espacio confinado, hay más tiempo, más riesgo de intoxicación o más riesgo de asfixia. Entonces está en función al tiempo. Otro indicador también está en función a la cantidad de personas. Por ejemplo, en la misma partido de fútbol, ¿ya? Juegan 5 personas, hoy día juegan 5 personas y mañana meto 30 a jugar a la pista. ¿Cuándo hay más probabilidad de atropello? ¿Cuando juegan 5 o cuando juegan 30? 30, Yuri, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué cuando juegan 30? Sí. ¿Por qué cuando juegan 30? Cuando hay más conglomeración, cuando hay más cantidad, correcto, bien. Anabela, perfecto, mayor contacto, claro. Entonces la probabilidad está en función a la cantidad de personas, a la exposición y al tiempo de exposición. O sea, si yo voy a trabajar en una torre de alta tensión y tengo 2 personas sobre la torre, hay riesgo de caída a desnivel de esas 2 personas. Pero si meto 30 a la torre, hay más probabilidad porque hay más personas expuestas. Entonces, la exposición o la probabilidad está en función al tiempo de exposición y está en función también a la cantidad de personas expuestas. Es como quererte ganar la lotería. Si yo me compro un número de lotería y me la juego, entonces tengo una posibilidad. Pero si yo quiero ganarme la lotería, compro más números, aumento mi probabilidad, aumento mi posibilidad. Compro 2, 3, 4, 5 numeritos para sacarme la lotería, 20 numeritos para sacarme la lotería. ¿Qué quiere decir que estoy haciendo ahí? Estoy aumentando la probabilidad, estoy aumentando la recurrencia, aumento la probabilidad para que suceda. Otro valor que también cumple también un rol importante en el riesgo, en este caso en la probabilidad, es en el conocimiento. Si la persona no sabe nada, hay más probabilidad de que se accidente que si sabe, ¿no? Y los controles. Si yo ya tengo controles existentes, hay menos probabilidad que no haya ningún control. Si yo tengo una escalera que no tiene barandas, hay más probabilidad que alguien se caiga que si yo tengo una escalera con barandas. Ahora, si yo tengo personas capacitadas, si yo he contratado personas capacitadas en electricidad y los mando a hacer trabajos eléctricos, van a hacer un trabajo normal. Pero si yo tengo una persona que no sabe nada de electricidad y lo mando a hacer trabajos eléctricos, ¿hay más probabilidad o no?
hay más probabilidad que se pongan porque no saben. Entonces, si se dan cuenta, la probabilidad está en función, por lo menos a 4 elementos. Al tiempo de exposición, a la cantidad de personas expuestas, al conocimiento de estas personas y a los controles existentes. Esta probabilidad es el tipo 2 de la resolución ministerial 050 de metodología de Hiper. El tipo 2 o el modelo 2 de metodología tiene estos 4 elementos de probabilidad. Ahora vamos a la severidad. La severidad sería el daño, ¿ya? El daño. A mayor altura, mayor daño, ¿no? El daño puede ser a una persona o puede ser un daño a todos, puede ser un daño leve, como una fatalidad. Entonces, ¿yo qué hago? Hago un cuadro. En un cuadrito, en una columna, ¿no? en unas filas, ¿no? Voy a poner mi probabilidad. Pongo qué tal probable es hasta que no sea probable. Y en otras columnas pongo el daño, leve a muerte, de leve a muerte, y los cruzo. Entonces, ¿qué cosa me dice la definición de riesgo? El riesgo es el producto de la probabilidad por la severidad. ¿Qué tal probable es? Me sale un valor. ¿Y qué tal severo es? Me sale ¿qué tal severo es? Me sale otro valor. Multiplico esos números y me sale un número. Y este número es el valor real del riesgo. Hay riesgos que son más elevados que otros. Entonces, de esta manera lo puedo identificar. Para poder definir mejor, vamos a abrir, dentro del material vamos a abrir dentro del material vamos a abrir una matriz hiper, ¿ya? Para mostrarles. Ya, y de esta manera ya creo que vamos a irnos todos felices y contentos. Ya, entonces acá tenemos suma, acá tenemos curso, suma, hipermovimiento de tierras, hiperproducción concreta de planta. Ya, perfecto, listo. Ya, esperemos un ratito que ya terminamos, no se vayan a ir. Ya, listo. Ahí tenemos acá tenemos una matriz hiper. Ya, es una matriz hiper, la metodología número 2 de la RM050. ¿Ya? A ver, no se asusten, no es nada del otro mundo. Para empezar, acá tenemos los ítems. ¿Ya? Se logra visualizar, ¿no? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, ingeniero, sí se ve muy bien. Perfecto, bien. Acá tenemos el ítem, acá tenemos el puesto de trabajo, como les comenté. Acá tenemos el puesto de trabajo, ¿no? Y tenemos supervisor de planta de agregados, ¿no? La actividad es producción de concreto en planta. ¿Ya? Luego tenemos acá actividad, tenemos verificación del área de trabajo, vamos bajando, luego tenemos verificación de los equipos, encendido y apagado del generador eléctrico, arranque y desenergizado de la planta, prueba de funcionamiento de motores, verificación de dosadores y aditivos e insumos, recepción del cemento en bombas de trasegrado, silos y almacenamiento, abastecimiento de agregados a tolvas, abastecimiento de aditivos, dosificación de insumos y agregados a la planta, abastecimiento de concreto en mixer, transporte de concreto, entrega en obra, lavado y mezclado previo al desenergizado, trabajo de control desde cabina, trabajo de gabinete, lavado de mixer. Si nos damos cuenta, tenemos todos los procesos en esta etapa, ¿no? Como actividades y tareas, ¿no? Luego vemos a los peligros, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en la primera actividad, que es verificación de área de trabajo, ¿qué peligros tenemos, no? Fuente, situación o característica intrínseca de algo. Tenemos área restringida entre estructuras, falta de orden y limpieza, condiciones de terreno, desniveles irregulares, radiación solar, fenómeno natural, ¿no? Altura. Bien. Riesgo, tenemos golpes, tropiezos, caídas a desnivel. Ya, actividad rutinaria o no rutinaria, ahí tenemos la normativa aplicable, la ley 29783, el DS005 y la G050 porque es construcción. Bien, acá tenemos el tipo de control, la descripción, y acá tenemos el riesgo. Ya, si se dan cuenta. Acá te dice el riesgo, vamos al cuadrito. Vamos a ver el cuadrito. Acá está el cuadrito. Bien. Perdón. Nivel de riesgo. Acá está. Perdón. Listo. Acá tenemos valoración de componentes. Voy a poner 1, 2 o 3. ¿Correcto? Voy a poner 1 en el caso de personas expuestas, en la letra A. Si son de 1 a 9 personas, pongo 1.
Si son de 10 a 20 personas, pongo 2, y si son más de 21 personas, pongo 3. ¿Ya? Número 2, si existen documentos. Si existen documentos, son satisfactorios, o si existen procedimientos de trabajo, estándares. Si existen, pongo 1. Si existen parcialmente, pongo 2 o no están capacitados sin ellos. O si no existen, pongo 3. ¿Ya? Si el personal está entrenado, conocimiento, ¿no? Si está entrenado, conoce el control, pongo 1. Si está parcialmente entrenado, capacitado, pongo 2. Y si no sabe nada, no está capacitado, pongo 3. Ahora en el tiempo de exposición, al menos una vez al año o esporádicamente pongo 1. Si tengo una vez al mes o eventualmente pongo 2, o al menos una vez al día y permanentemente pongo 3. Si ustedes se dan cuenta, analizando, voy a poner 3 cuando la condición sea mala. Entonces me va a aumentar el número, porque todo número que multiplique por 3 va a salir alto, ¿no? Entonces, si multiplico por 1, va a salir bajo. Entonces, si yo salgo muy alto, me va a salir un color rojito, anaranjado, un riesgo alto. Si lo multiplico por 3, pero si lo multiplico por 1, me va a salir bajo, y por 2, más o menos regular. Bien, vamos al cuadro. Acá lo voy a dejar, perdón, al hiper. Ya, por ejemplo, vamos a buscar capacitaciones, a ver, vamos a buscar golpes, ya, vamos a pintarlo de acá amarillo. Tenemos golpes, a ver, vamos a ver, ¿en qué actividad? Verificación de área de trabajo. Entonces, áreas restringidas entre estructura. Voy a verificar mi área de trabajo y me meto un cabezazo ahí con el fierro de un parante de la planta de concreto. ¡Ay! Me doy un golpe en la cabeza. Ya, vamos a ver. Índice de personas expuestas, 1. Que quiere decir que en esa cuadrilla hay de 1 a 9 personas. ¿Ya? Pueden verificar ahí, de 1 a 9 personas, le coloco un 1. ¿Ya? Bien, número 2, siguiente. Índice de medidas de controles existentes, le he puesto un 1. ¿Qué quiere decir? Que existen, son satisfactorias y son suficientes. ¿Correcto? Pasamos al siguiente. Índice de capacitación. Le he puesto un 2. ¿Qué quiere decir? Capacitación, acá está, un 2. ¿Qué quiere decir? Que personal parcialmente entrenado, a medida del control, está más o menos entrenado. Bien. Y luego nos vamos acá a lo último, que en este caso el tiempo de exposición. Y le hemos puesto un 3. ¿Qué quiere decir eso? Que el personal camina todos los días, ¿no? Al menos una vez al día y permanentemente. Ya, ahorita, Alexei, ahorita contestamos lo tuyo. Ya para terminar acá con el IPRC. Entonces, nos hemos dado cuenta que ha salido 1, 1, 1, 2 y 3. ¿Correcto? Entonces, lo sumamos. ¿Ya? Esta celita me va a sumar 1, 1, 2 y 3, sale un 7. El 7 sería mi probabilidad, la sumatoria de todas mis probabilidades, 7. Ahora vamos a ver la severidad. La severidad le he puesto un 2. ¿Cuál es la severidad 2? Vamos a la severidad, lesión con incapacidad temporal. ¿Qué quiere decir? Que si se mete un cabezazo, el caballero mientras está caminando, con un fierro ahí de la planta, pues puede tener un descanso médico, una falta laboral, ¿no? Entonces se pone no se va a morir, pero tampoco es un daño leve, pero sí es un daño eventual. Entonces, vamos a multiplicar, ya que tenemos el producto, 7 por 2, 14. Nos vamos a este cuadro, nivel de riesgo, y el 14 está comprendido entre el 9 y el 16, moderado. Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, ¿no? Entonces tenemos un riesgo de nivel moderado. Entonces, si nos damos cuenta, la matriz hiper tiene diferentes riesgos, miren, salen diferentes colores, amarillo y azul, prácticamente todo es moderado, ¿no? Y el amarillo en este caso es tolerable. Entonces ha sido controlado esta matriz para que su gran mayoría, todos los riesgos sean moderados y controlables en base a esta descripción. Esto se llama riesgo inicial. Una vez que yo quiera controlar más, porque no lo puedo bajar más, me ha quedado naranja, utilizo el riesgo residual. Aplico otros controles para bajarlo. En mi siguiente año, con mi mejora continua, el valor que me sale acá, como último valor, va a empezar acá. Porque ya lo he aplicado el control. Entonces, de esa manera se mide el riesgo en una matriz hiper.
con números, se le asigna un valor. ¿En función a qué? A la probabilidad por la severidad. Más probable, aumento la probabilidad, o qué tal probable es que me accidente, y el otro sería el daño. Multiplico la probabilidad por el nivel de daño y me sale un valor. Ese valor lo cotejo en esta tabla. Si se pueden dar cuenta, el cuadrito tiene hasta crítico, si nos sale 25 a 36. Entonces, ahí sí nos puede salir crítico. Bien, entonces, esa sería la respuesta. Ahora, para ver la pregunta de Alexei León, nos hace la consulta. Una consulta. En una obra requiere instalar tubería que se colocará suspendida con cables anclados en rocas que pasan por un cerro rocoso. ¿Qué se necesitaría? Actividades para escalar roca, descenso, el personal sujetado en roca, de usar perforadoras, qué actividades o qué deberían utilizar. Primero debemos analizar el entorno, el lugar, el material, el equipo, la altura, las personas. Todo trabajo en altura, pues yo veo que ahí hay altura porque es suspendida, ¿no? Todo trabajo en altura, acuérdate de lo que les dije en la capacitación, debe ser analizado independientemente, con todos los factores. Todos los factores. ¿A cuánta altura es? Acuérdense, 5 metros 40 para utilizar absorbedor de impacto. Si solamente el absorbedor de impacto, que es un dispositivo de arresto que libera una línea de 1 metro, solamente funciona un absorbedor de impacto para alturas superiores a 5 metros 40. Menos de 5 metros 40, una línea de restricción. Ahora, ¿puedo utilizar andamios? Claro, yo he utilizado andamios para perforación de roca en taludes. Entonces hay que ver, pero ahora, si es que hay riesgo de desprendimiento, rodadura de roca, de nada me va a servir un andamio porque se va a partir, se va a caer y lo va a botar el andamio, lo va a volcar. Entonces puedo hacer un trabajo de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, claro. Puedo utilizar arneses para descenso, arneses de ascenso y descenso vertical, con anclajes y línea de vida y freno de cuerda, freno vertical. Y perforo ahí o hago el trabajo de fijación con hilt y con taladro sobre la roca. Entonces hay bastantes metodologías que yo puedo seguir según el estudio que yo le haga en la tarea. Por eso necesito fotos, medidas, altura, material, también qué clase de roca es, cómo es el terreno, está cohesivo, el cerro que tú comentas, o el material que voy a colocar, el personal expuesto, qué cosas tengo debajo, en qué altura es, qué factores climáticos hay. Todo eso involucra en un análisis que debes hacer. Y eso también aterriza en una matriz hiper y un procedimiento de trabajo, ¿no? Bien, entonces Abraham Mendoza nos pregunta, ¿esos indicadores del hiper nos ayudan a tomar medidas de control? Interesante la valoración, claro, exacto. Además yo me sincero con mis controles. Ahí veo sí que no tengo nada de capacitación y qué capacitaciones necesito y qué procedimientos necesito, ¿no? Porque ahí exactamente está la actividad, la tarea y el riesgo, el peligro y el riesgo. Yo le estoy aplicando un control para ese peligro, para evitar un golpe en la cabeza. ¿Qué capacitaciones necesito? Tal vez EPP, casco, ¿ya? ¿Capacitación para qué? ¿No? De EPPs, uso de EPPs, tránsito por lugar, peligro, riesgo, inspecciones de seguridad, la iluminación, tal vez está oscuro ahí, agregar un reflector, agregar unos letreros, cuidado con la cabeza. Hay niveles de riesgo para los controles, ¿no? Lo hemos hablado en IPRC, controles de riesgo, jerarquía, eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y el último, control de riesgo, el EPP. Y esto es en planificación nada más, Abraham. O sea, no tengo el trabajo hecho todavía, recién me estoy planificando, ya el IPRC ya me habla sobre qué necesito, ¿no? Entonces es importante. Por ejemplo, la consulta que nos hace Alexei, también la puedes hacer en un IPRC, tranquilamente, la altura y los controles, y te vas a dar cuenta qué vas a necesitar, ¿no? Abraham nos pregunta, esos indicadores, ya perfecto, ya lo repetí. Desquinche de rocas sueltas, claro, Joel, ¿no? Por eso le digo, hay que evaluar. Si fuese roca cohesiva, estable, está prendida, ya puedo pero si voy a colgar gente ahí, o un andamio de abajo hacia arriba, una roca que cae me rompe el andamio, me lo patea y me lo vuelca. Y un daño peor. Entonces lo haría de arriba hacia abajo, pero los puntos de anclaje, ¿no? Entonces ahí debemos evaluar bastante material, ¿no? Bastantes metodologías que se pueden hacer. Adiós, gracias y felizmente bastantes tecnologías, hoy en día hay bastantes equipos que ayudan bastante para los trabajos en altura, ¿no? Pero últimamente la gente solamente piensa que con su arnés lo hace. Arnés y andamio, ya. Y no. Por eso es que nosotros debemos asesorar
analizar, ver qué equipo necesito, qué material necesito, qué personal necesito, qué capacitación necesito. Bien, ¿cuál es la diferencia entre hiper y hipercontinuo? Tenemos el hiper de línea base, que es igual un documento completo, una matriz completa de todo el proceso, y el hipercontinuo es un documento que se hace solamente a una actividad y se utiliza en la minería según la 024. Entonces, mi hipercontinuo es solamente para mi actividad. Se llama continuo porque se hace continuamente para labores rutinarias, ¿no? Bien. Luego tenemos, súper importante, trabajar con esa matriz, nos ayuda a trabajar preventiva. Claro, es una matriz de riesgos, en este caso el hiper C. Quien conoce, quien sabe hacer matrices hiper, se ayuda bastante, apoya, aprende, comprende y también, pues, analiza bastante. Bien, Jonathan se le dice, solo los controles de ingeniería, eliminación y sustitución se pueden disminuir la severidad en el IPRC. Bueno, en general, dentro de las gestiones, dentro de la jerarquía de controles de riesgo están la eliminación, la sustitución, control de ingeniería, administrativo y el EPP, como bien lo dices, Jonathan. Y tomemos en cuenta que existen dos tipos esto los podemos clasificar en dos tipos, ¿no? Los controles duros o las barreras duras y las barreras blandas. Las barreras duras son los controles de eliminación, sustitución, ingeniería. Porque a la hora de aplicar ingeniería, por ejemplo, estoy aplicando un bloqueo, una barrera, una berma, una pared, un diseño para evitar que la energía se proyecte. Y estoy diseñando, cambiando, por ejemplo, un reductor de velocidad, una baranda, una guarda de protección, una barricada, un sensor ¿no? Que se active y que se detenga el equipo, una parada de emergencia, etc. En cambio, una barrera blanda están contempladas el control administrativo y el control de EPP. ¿Por qué? Porque depende de la persona si le hace caso o no le hace caso. Depende de la persona. Un control administrativo sería un procedimiento de trabajo, un letrero. Si yo quiero le hago caso al letrero, si no quiero no le hago caso al letrero. Un letrero que diga, cuidado con la cabeza, no me di cuenta, no lo leí, me di la cabeza. ¿No? Entonces, pero si yo coloco ahí una espuma, o si levanto, o si coloco ahí un protector, entonces va a ser más efectivo y es un control de ingeniería, estoy diseñando. ¿Qué el EPP, que es el último? Ya, ponte tu casco, golpéate las veces que sea, pero te vas a golpear el casco. Entonces, el control EPP es un control de baja jerarquía. Y tanto el EPP como el control administrativo son controles blandos, porque dependen de la persona si los cumple o no. En cambio, el control de ingeniería es un control más duro, funciona sí o sí. Por ejemplo, yo estoy ahorita en un cuarto piso. ¿Cómo evito caerme? Por las paredes, ¿no? Las paredes sostienen la casa y evitan que yo me caiga. Entonces, las paredes son el control de ingeniería más antiguo que conocemos todos, y lo vemos en la cara, todos los días. Las barandas, las paredes, es un diseño para evitar que yo me caiga, que yo cruce, y es más efectivo que un EPP, porque si yo me tiro de un cuarto piso con un casco, igual me mato. Entonces, ahí tenemos por qué hay controles de ingeniería, hay controles de riesgo más efectivos que otros. Bien, listo, yo creo que eso sería todo, ya son 9:27, ¿no? Las disculpas del caso, yo creo que, bueno, tratamos siempre pues de que entendamos todas las dudas sean absueltas, puedan estar tranquilos, no quede nada en el tintero. De esta manera ya nos veríamos el día de mañana. Mañana le voy a agregar investigación de accidentes. Claro que no me va a dar tiempo para hablar del ICAM, del Ichikawa, del bow tie, ¿no? La espina de pescado, 5×10, pero sí vamos a tener causa raíz, causa inmediata, ¿no? Un poquito de análisis, también medio ambiente y un poquito sobre acto y condición. Yo creo que con eso ya el curso lo hemos cerrado. Listo, por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Realmente ha sido muy agradable escucharlo, ¿no? Todos aquí los participantes, tanto del Facebook como del Zoom, realmente están felicitándolo por la excelente presentación y todos los aportes que nos ha brindado, tanto en estas horas como también en los materiales que usted nos ha proporcionado, ¿no? Bueno, muchas gracias, ingeniero Carlos. Agradecerles también a todos los participantes, tanto del Facebook como también del Zoom, e invitarlos también a lo que es justamente a la tercera y última sesión del curso que se va a realizar el día de mañana. Ahorita voy a proyectar brevemente nada